Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 51. Varias personas se congregaron en el campo de entrenamiento número 5. A pesar de haber estado al borde de la muerte a manos de Toji Fushiguro durante el incidente del recipiente de plasma estelar, Satoru Gojo había sobrevivido, mientras que Toji fue empujado al límite por Shojun Minamoto. Pero todo eso sucedió bajo circunstancias muy específicas. Toji Fushiguro, conocido como el asesino de hechiceros, se especializaba en abatir hechiceros. Sin embargo, Shojun Minamoto era un hechicero poco convencional, un contraataque natural para alguien como Toji. Ahora, Shojun Minamoto y Satoru Gojo estaban cara a cara en el centro del campo. Gojo comenzó a estirarse, mientras Shojun ya había acumulado su impulso, completamente preparado para la batalla. Extendió la mano. Shiko Mishima dio un paso adelante y le entregó la guadaña de la condenación antes de retirarse a cierta distancia detrás de él. Suguru Geto y Shoko Yairi no estaban muy lejos de Gojo. Shojun pasó lentamente la mano por el largo mango de la guadaña, como si acariciara un trozo de jade liso. La sensación fue satisfactoria. Hizo girar la guadaña hasta la mitad y luego la sostuvo invertida frente a su pecho, con la hoja apuntando hacia afuera. La guadaña de guerra fue diseñada para ataques de barrido con una poderosa fuerza de corte. Al ser un arma larga, su posicionamiento era crucial, no solo al frente, sino también a los lados. Shojun se posicionó casualmente en un ángulo diagonal con respecto a Gojo. Su mente ya estaba analizando. Si bien la energía maldita de Gojo no era infinita, tenía los 6 ojos, lo que le permitía controlar su energía con tal precisión que el consumo de técnica era prácticamente cero, lo que esencialmente le otorgaba energía maldita ilimitada. Eso significaba que una batalla prolongada estaba descartada. La técnica de Gojo creaba una zona intocable a su alrededor. Podría parecer que podías golpearlo, pero en realidad, tu ataque estaba separado por una brecha infinita. Un vacío cósmico en la punta de sus dedos. La clave era dar el golpe primero. Tal vez. Shojun se abalanzó repentinamente sobre Gojo, asestando un corte diagonal hacia arriba. Como era de esperar, la hoja se sintió como si hubiera golpeado un atolladero invisible, frenando rápidamente. No se sorprendió. Era justo lo que esperaba. Giró el cuerpo para un siguiente ataque, saltando chispas por el movimiento. Sus cuerpos pasaron uno al lado del otro. En tan solo unos segundos, Shojun ya había lanzado varios golpes, aunque cada uno solo estaba al 40% de su fuerza total. Gojo no contraatacó. Simplemente se quedó allí, observando los movimientos de Shojun. Si su oponente ni siquiera podía tocarlo, no tenía sentido dar por terminada la pelea. Aunque había comprendido desde hacía mucho tiempo lo poderosa que era la técnica ilimitada combinada con 6 ojos, enfrentarla realmente le hizo darse cuenta de que todavía no la estaba tomando lo suficientemente en serio. Después de ese breve intercambio, Shojun sintió la presión. Mantenía su guadaña erguida, quieta y concentrada. Su oponente era el más fuerte del mundo del Jujutsu. Necesitaba sacar lo mejor de sí. De lo contrario, ¿cómo se suponía que iba a ser una demostración apropiada para Shiko Mishima, eh? La sangre le corría a raudales, y el aliento se volvía caliente al escapar de sus pulmones. El rugido de su motor interior deformaba el aire a su alrededor y lo sumía todo en un ritmo extraño. Su figura se estremeció, arremetiendo contra Gojo con una fuerza abrumadora. La espada aceleró, cada vez más rápido, y la presión del viento dobló la hierba y los árboles, elevando arena y piedras en el aire, con un impulso ensordecedor. Aún así, ningún golpe impactó. La técnica de Gojo los bloqueó todos. Más rápido. Tenía que ser más rápido, tan rápido que ni siquiera la técnica pudiera reaccionar a tiempo. Ahora. Con una sonrisa torcida, Shojun aumentó su poder al 70% y lanzó un golpe amplio y contundente. Auge. Gojo levantó una mano, conjurando un orbe azul brillante entre la espada y su cuerpo para absorber el golpe de frente. Silbido. El impacto neutralizó ambos lados y Shojun Minamoto se frotó las sienes. El golpe había sido definitivamente acertado. Aunque su cuerpo físico estaba bien protegido, no había defendido su alma y aún podía sentir la fuerza de ese corte. Satoru Gojo sonrió. ¿Ah, sí? ¿Así que seguiste probando los límites de la defensa de mi técnica? Una vez que encontraste el límite de su velocidad de reacción, usaste un corte normal para provocarme, y luego seguiste con uno más poderoso para asestarme un golpe. Miró a Shojun Minamoto y no pudo evitar elogiarlo. Tus instintos de combate son agudos. Si eso es todo lo que tu técnica puede hacer, entonces solo necesito 2 golpes para golpearte cada vez, dijo Shojun Minamoto con una sonrisa relajada, sin quedarse sin aliento en lo más mínimo. No es tan sencillo.
Solo necesito concentrarme un poco y puedo ajustar el límite de respuesta de mi técnica sobre la marcha, respondió Gojo, levantando el pulgar y el índice para demostrarlo. Ese límite cambia constantemente. Entonces, ¿cómo planeas golpearme la próxima vez? Mi velocidad de reacción es superior a la tuya. No importa cómo la modifiques, solo significa que necesito un ataque más. Los dos primeros prueban el terreno, y el tercero asesta el golpe. Sojun Minamoto hizo un gesto con la mano. Vamos, Gojo. Muéstrame lo que tienes. De lo contrario. Antes de que pudiera terminar, su figura se desdibujó y desapareció. Acortó la distancia en un instante. La guadaña volvió a extenderse, obligando a Gojo a retroceder. La velocidad era tan rápida que, para los tres espectadores, parecía un solo tajo. En realidad, había asestado 3 golpes. De lo contrario, cuando te lastimes, no vengas llorando para buscar consuelo. Ja. 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 Con una sonrisa desenfrenada, Sojun Minamoto pasó la mano por la hoja. El filo relucía, teñido de carmesí. Había activado su técnica maldita. Lapso. Casi al mismo tiempo, la guadaña de la condenación volvió a ser levantada. Silbido, silbido. Un corte atravesó el aire y rozó el costado del cuello de Gojo. El carmesí chocó con el azul maldito. Al instante siguiente, la espada giró sin esfuerzo alrededor del cuello de Gojo, destrozando la barrera azul. Gojo sintió una sacudida. Todos sus instintos gritaban. No dejes que ese carmesí te toque. Se agachó para esquivar y se impulsó, retrocediendo varios pasos. Al mismo tiempo, levantó 2 dedos hacia Sojun Minamoto. Una esfera de azul maldito salió disparada, cortando el siguiente golpe de Sojun. Sojun Minamoto cortó limpiamente el orbe de luz con un movimiento de su espada. ¡Bum! ¡Bum! Se oyeron 2 explosiones detrás de él. Pero Sojun ya se había acercado de nuevo. La punta de la espada se arqueó hacia arriba, apuñalando directamente a la cabeza de Gojo. Sojun Minamoto, el maestro del ritmo. Tenía un talento innato para controlar el ritmo de la batalla. En eso estuvieron de acuerdo sus 10 entrenadores. Satoru Gojo podía mantener el límite de reacción de su técnica en constante cambio, haciéndola impredecible. A su vez, Sojun Minamoto podía enterrar su verdadero ataque detrás del tercer, cuarto o incluso quinto golpe, sin colocarlo nunca en el mismo lugar. Se convirtió en un juego de fintas y juegos mentales, y ambos cayeron en una batalla de ingenio. Y este era precisamente el dominio de Sojun Minamoto. En ese momento, Gojo ya había sido arrastrado a una competición de puros reflejos, y cuando llegó el momento, Sojun tenía la ventaja. Casualmente arrojó la guadaña de la condenación a Shiko Mishima y dejó escapar un largo suspiro de calor visible. Él se estaba entusiasmando. Sojun pisoteó, agrietando el suelo debajo de él como una telaraña mientras cargaba contra Gojo. Una esfera de color azul maldito se precipitó hacia él. Curvó su mano derecha en una garra, con energía carmesí titilando entre sus dedos. Al chocar con el orbe azul, los colores chocaron, hasta que el azul fue superado y se disolvió en su palma. Asimilación de energía maldita. Incluso antes de que terminara el proceso, otro orbe azul apareció volando. Levantó el brazo izquierdo, endureciendo sus músculos al instante para resistir el impacto. Su cuerpo se deslizó hacia atrás varios pasos y la piel de su brazo quedó quemada y negra. Pero al momento siguiente, apareció un destello azul y la lesión desapareció. A Sojun Minamoto no parecía importarle. La energía que utilizó y la energía que absorbió casi se habían equilibrado. Lo cual significaba que, podía esforzarse aún más. Desafortunadamente, ninguno de los dos se entregó por completo. Fue solo un intercambio de técnicas, nada parecido a una pelea real. Sin ases ni movimientos devastadores. Gojo se agarró la cabeza y sintió que le venía un terrible dolor de cabeza. No podía ver las almas, por lo que la técnica maldita inversa que dominaba tampoco podía curar su alma. Fue Sojun Minamoto quien ayudó a aliviar el malestar. Gojo cogió la guadaña de la condenación. La sentía pesada en la mano. La giró un par de veces, pero no le sentaba bien. Era completamente incómodo. Se lo arrojó de nuevo a Sojun Minamoto. Así que esto es lo que duele tanto. No se siente tan especial. Sojun se rió entre dientes y le entregó la guadaña a Shiko Mishima. Esta cosa reconoce a su dueño. Si alguien más intenta usarla, no podrá manejarla correctamente, a menos que sea él a quien está destinada. Él era, por supuesto, la excepción. Lo había forjado él mismo. Esa función existía para evitar que los enemigos usaran una poderosa herramienta maldita contra ellos. Cuanto más poderosa fuera la herramienta, más peligrosa sería en manos enemigas.
Shiko Mishima, presumiendo un poco, encogió la guadaña de la condenación y la enganchó en el lóbulo de su oreja como un accesorio. Los demás no pudieron evitar mirarlo con asombro. En realidad, no fue difícil hacerlo, solo que la mayoría de los herreros nunca pensaron en ello. Ah, cierto. Shoko te estaba buscando, dijo finalmente Gojo, revelando el motivo de su visita. Se hizo a un lado, dejando paso a Shoko Yairi, que estaba de pie detrás de él. Capítulo 52. Queremos invitarte a unirte al equipo médico de Jujutsu High. Shoko Yairi dio un paso al frente con tono serio. ¿Sabes lo raro que es encontrar a alguien que domine la técnica de la maldición inversa? Ahora mismo, solo estoy yo en toda la escuela. Hizo una pausa y miró de reojo a Satoru Gojo con una expresión significativa. Sí, esa era la clásica mirada de mirar basura. Los idiotas como Gojo, siempre con esa venda en los ojos, apenas saben lo que hacen. Solo puede curarse a sí mismo. Es completamente inútil. Pero ahora por fin tenemos a alguien como tú. Shoko se volvió hacia Sojun Minamoto con una mirada esperanzada. ¿Qué te parece? ¿Te interesa unirte a nosotros? Los hechiceros capaces de sanar con la técnica maldita inversa son extremadamente escasos. La mayoría de los hechiceros heridos aún dependen del tratamiento médico convencional, que es lento, ineficaz y suele dejar daños permanentes. Su efectividad no se compara con la de las técnicas inversas. Aún así, la carga de trabajo de Shoko ya era intensa, y últimamente, solo había empeorado. Las interminables horas extra la habían dejado agotada. Así que ahora, con un talento excepcional como Sojun Minamoto frente a ella, estaba decidida a reclutarlo. Mirándolo a los ojos, preguntó nuevamente. ¿Te unirás a nosotros? ¿Quiénes somos exactamente? Replicó Sojun en lugar de responder. Si solo estuvieran estas personas, se uniría con gusto. Llevaba tiempo pensándolo. Pero si la invitación venía con condiciones de los altos mandos, de ninguna manera les permitiría conseguir algo a cambio de nada. No se trataba de exigir una compensación, sino de principios. Cuanto más fácil es conseguir algo, menos lo valora la gente. Los hacía esperar. Solo cuando demostraban verdadera sinceridad, entraba en el departamento médico. No estaba renunciando al control sobre sus propias decisiones. Caminemos y hablemos. Sin prisa, Sojun abrió el camino hacia los dormitorios. Los otros tres intercambiaron miradas y luego lo siguieron. Suguru Geto caminó rápidamente hacia la izquierda de Sojun, Shoko Yairi tomó la derecha y Satoru Gojo se encogió de hombros y se unió a ellos, colocándose al lado de Suguru. Los cuatro caminaron uno al lado del otro. Jaja, durante la misión de la nave de plasma estelar, estabas súper ansioso por curar heridas, dijo Suguru con una risita. Cuando a Riko Amanai le crecieron esos tentáculos en la cara, todos nos asustamos. Pero la recuperaste rapidísimo. Incluso en aquel entonces, pensé. Sojun, tus habilidades médicas son realmente impresionantes, añadió con admiración. Jajaja. No unirme al departamento médico sería un desperdicio. Ese fue él poniendo sus cartas sobre la mesa. Shoko y Gojo estuvieron de acuerdo. Pero Sojun Minamoto los dejó hablar. No reaccionó en absoluto. Al regresar a su casa, preparó té para todos. Intentaron convencerlo una y otra vez, pero al cabo de un rato, al no ver ningún cambio en su actitud, se dieron por vencidos y se marcharon. La postura de Sojun fue clara. Eres bienvenido a venir, pero no me gusta la gente que te apoya. ¿Por qué los rechazaste? ¿No te interesaba? Preguntó Shiko Mishima en voz baja después de que se fueran. Me interesa. No me opongo a entrar al departamento médico. Pero los de arriba son un problema. Shiko asintió en señal de comprensión. Sí, odias lidiar con ese tipo de problemas. Durante los siguientes días, el trío siguió apareciendo, tratando de persuadir a Sojun. Bueno, persuadir era más bien una farsa. Aparte de Shoko, que estaba realmente entusiasmado, a los otros dos no les importaba mucho. La mayoría de las veces, solo lo usaban como excusa para entrenar con él. Sojun estaba más que feliz con eso. Solo Shoko estaba cada vez más frustrada. Golpeó a Gojo y a Suguru a cada uno, luego le lanzó una mirada aguda al testarudo. ¿En serio, no respondes a las palabras dulces ni a la presión? Estaba claramente desahogando su frustración, aunque sin mencionar nombres directamente. Pero no era realmente la terquedad de Sojun Minamoto. El problema eran los superiores y su mentalidad estrecha. En un mundo como el del Jujutsu, donde todo depende del equilibrio, no se puede conseguir nada sin renunciar a algo. Se llama intercambio equivalente. ¿Por qué es tan difícil de entender? Ya casi lo tenía claro. Todo este asunto lo había iniciado Tengen. Los altos mandos solo seguían esa pista.
Las técnicas malditas inversas ya eran raras, pero una que pudiera sanar el alma. Eso era prácticamente inaudito. El trío que se le acercó eran solo mensajeros. Después de varios días de conversaciones infructuosas, Masamichi Yaga finalmente fue a verlo en persona, con una expresión resignada mientras le entregaba un archivo. Estos son los términos de arriba. Échales un vistazo. Si te parecen bien, únete. Si no, simplemente di que no. No tienes que preocuparte por mí. Sojun Minamoto levantó una ceja, abrió el archivo y la primera línea le llamó la atención. Jujutsu Hai ya no buscará recuperar las herramientas malditas que dejó Toji Fushiguro. No se molestó en leer el resto. Cerró el expediente inmediatamente. Si no iban a negociar de buena fe, no había nada que discutir. Yaga se dedicó a su asunto, no dijo nada más y se dio la vuelta para marcharse con el expediente en la mano. Las personas en los puestos superiores tenían ese tipo de ignorancia arrogante y exasperante. Sojun Minamoto decidió olvidarse del asunto por completo. Tenía muchos asuntos que atender y no le interesaba enredarse en tonterías burocráticas. Fue a ver a Yuki Tsukumo y le pidió que le ayudara a reforzar la masa de su ojo mejorado por cuarta vez. Yuki activó su técnica, drenando de nuevo su energía maldita. Se tocó el globo ocular con expresión neutral y dijo, con cierta ironía: parece que estás llegando al límite, ¿verdad? Sojun Minamoto presionó el ojo para que encajara en su cuenca, adaptándose al peso aplastante, como si soportara la fuerza de 6 naciones. Asintió levemente. Sí. Lo hace. Después de fruncir el ceño pensativo, preguntó: ¿cuándo planeas dejar Jujutsu Hai? Estaré aquí unos días más. Hay cosas que tengo que terminar. ¿Por qué? Entonces no importa. Por otro lado, sus clones ya habían comenzado un intenso exorcismo. Pronto superaría ese límite. Con unos pocos días restantes, debería ser suficiente. Al día siguiente, Sojun Minamoto regresó con Yuki Tsukumo, sosteniendo el globo ocular en su palma y entregándoselo. En ese momento, muy pocas personas podían siquiera levantarlo. ¿Listo de nuevo? Yuki se tocó el ojo y, efectivamente, la sensación de llenura del día anterior había desaparecido. Vertió su energía maldita hasta agotarla por completo. Esa sensación de plenitud y pesadez regresó. Yuki frunció el ceño, luego suavizó su expresión y miró a Sojun. No me harás hacer esto 200 veces, ¿verdad? Claro que no. Con solo unas cuantas veces más bastará. Al ver que empezaba a arrepentirse de haber aceptado, la tranquilizó rápidamente. No es que no pueda, es solo que, hacerlo una y otra vez se vuelve un poco aburrido. Yuki lo ignoró con un gesto, intentando sonar despreocupado. Lo entiendo, asintió Sojun. Durante los siguientes días, Sojun rara vez se quedó en su dormitorio. Cada día, regresaba a la preparatoria Jujutsu una vez para pedirle a Yuki otra ronda de refuerzos. El resto del tiempo lo dedicaba a exorcizar maldiciones y asimilar su energía. La escuela envió gente a buscarlo varias veces, pero nadie logró verlo. El primero en hartarse fue Yuki Tsukumo. Tras 7 sesiones de mejora, empezó a evitar activamente a Sojun. Le costaba un esfuerzo extra encontrarla. Para la 9ª sesión, ya había dejado la preparatoria Jujutsu. Sojun todavía estaba exorcizando cuando recibió el mensaje en su teléfono. Yuki había enviado un mensaje diciendo que tenía que irse temprano por otros asuntos. Recordaría el favor y volvería a ayudar si surgía la oportunidad. Y para que quede claro, no es que hacer 200 sesiones fuera un problema para ella, es solo que estaba realmente ocupada y tenía que irse. Cuanto más enfatizan algo la gente menos debes creerlo. En cualquier caso, ella se había ido, y Sojun no se sentía mal por ello. Él tampoco le había mentido. A estas alturas, el ojo había llegado a su límite. Insistir más solo le haría más daño que bien. En lo profundo de Jujutsu Hai. No está aquí, dijo respetuosamente el empleado de traje, haciendo una profunda reverencia. Ante él se alzaban varias puertas tradicionales de madera. Tras algunas, se veían siluetas borrosas entre luces y sombras cambiantes. Estallido. Una mano golpeó contra una mesa. ¿Desde cuando cualquiera puede llevarnos la voz cantante? La voz era vieja, rebosante de irritación. No hay muchas técnicas malditas inversas que puedan sanar el alma, dijo una voz diferente, un poco más joven, pero aún visiblemente mayor. El tono era despreocupado, incluso despreocupado. La gente como él puede parecer pequeña ahora, pero tarde o temprano lo necesitaremos. No es un pez pequeño. Tengen-sama lo tiene en muy alta estima. Una tercera voz habló, haciendo mucho énfasis en la palabra, sama. Ja, para nosotros, si no es un pez pequeño, ¿qué es? Rió entre dientes la voz perezosa.
Capítulo 53. El tiempo pasó volando, y enseguida llegó mayo. Los cerezos en flor aún revoloteaban por las carreteras, aunque el calor ya empezaba a arreciar. Todos parecían más ocupados que nunca. Los altos mandos se mantuvieron tibios en su enfoque. Confiados en tener a Sojun Minamoto en el bolsillo, enviaban a nuevos empleados cada pocos días para intentar convencerlo, pero nunca ofrecieron nada sustancial. Finalmente, fueron Uta y Mayori y Mei Mei quienes vinieron de visita, seguidos por el trío que no se había rendido. Personas con al menos alguna conexión con Sojun. Ni siquiera Riko Amanari, recién inscrita, se salvó. Demostró un gran potencial, y Shoko Yairi creía que podría dominar la técnica de la maldición inversa. Últimamente, Shoko la había mantenido cerca, enseñándole a sanar de la mano. Ella también era una de las dos únicas personas que genuinamente y urgentemente esperaban que Sojun se uniera al equipo médico. Así que empezó a molestarlo a diario. Suplicándole, persuadiéndolo, acosándolo. Lo intentó todo. Nada funcionó. Riko lo miraba con frustración, de pie a su lado. ¿Realmente eres inmune a la presión? Sojun la miró. ¿Realmente le importaban un poco esas personas? ¿Inmune a la presión? Si eso fuera cierto, ¿por qué seguía enseñándole Jujutsu? Incluso ahora, Riko Amanai lo buscaba con frecuencia para que le enseñara maldiciones, y ni una sola vez la había rechazado. Ella se dio cuenta de que él no cedería, por lo que dejó de presionarlo y simplemente lo visitó más a menudo con el pretexto de entrenarlo. La última en aparecer fue Shiko Mishima. Deambuló por la sala un par de veces y luego se fue. Por lo que Sojun sabía de ella. Ella simplemente estaba siguiendo el movimiento. Los altos mandos habían empezado a jugar con las emociones, y eso le molestaba. Siempre había gente que creía que unas pocas palabras oportunas podían hacer que otros abandonaran sus valores, amistades e incluso su familia, solo para trabajar a ciegas para ellos. Ese tipo de arrogancia era exasperante. A Sojun se le estaba agotando la paciencia. Su condición siempre había sido clara. Estaba dispuesto a unirse al equipo médico, pero solo si tenía plena autonomía. A quién atendía, cómo lo atendía y cuándo lo atendía. Eso era cosa suya. No quería que nadie intentara constantemente dictarle cómo trabajaba. Su petición era sencilla. No implicaba beneficios ni exigencias ocultas. Pero para los altos mandos, se consideró un desafío, algo que simplemente no podían tolerar. Así que Sojun lo dejó todo y se recluyó. Su tiempo era demasiado valioso como para desperdiciarlo en esto. Una cabeza de mosca se materializó frente a él. Después del incidente de Tengen, un pensamiento se arraigó en la mente de Sojun. ¿Qué pasaría si combinara su técnica innata, sus técnicas de barrera y su técnica de clonación? Aún no había empezado a probarlo y ya sentía una oleada de emoción. Hasta ahora, todo lo que asimilaba debía mantener el contacto físico para permanecer estable, de lo contrario se desmoronaba. Se había acostumbrado a usar mechones de cabello como anclas, pero con el tiempo, ese método le resultaba cada vez más incómodo. ¿Por qué los clones producidos por su técnica de clonación podían actuar independientemente después de la asimilación, mientras que los espíritus malditos o clones físicos que creó aún requerían contacto constante? Quería romper esa limitación. Su primer pensamiento fue la manipulación de marionetas. Entonces pensó en cadáveres malditos. Masamichi Yaga, el principal experto en técnicas de marionetas malditas, controlaba sus cadáveres malditos sin ningún vínculo físico, utilizando un método especial. Sojun le preguntó al respecto. Yaga dijo que la clave era el núcleo. Los cadáveres malditos artificiales tenían un núcleo con forma de corazón. Ese núcleo era lo que permitía el control remoto. Pero Sojun no podía crearlos él mismo y no entendía muy bien por qué. Si tuviera que encontrar a alguien más con técnicas de marionetas solo para asimilarlas, no sería diferente a usar su técnica de clonación. Pedir prestada madera para arreglar una ventana. Pedir prestada una sierra para cortar la madera. Luego, pedir prestada la sierra. Todo se descontroló. ¿No fue eso complicarlo todo demasiado? Los principios de Sojun Minamoto no vacilarían ante algo así. ¿No puedes usar tu propia técnica? Claro que sí, pero aún no había encontrado el enfoque adecuado. Tenía plena confianza en su técnica. Tras ayudar a Tengen en su evolución, Sojun Minamoto sintió una nueva chispa de inspiración. Una conexión no tenía por qué ser física. La energía maldita funcionaba. El alma también. Incluso una barrera podía bastar. Con la adición de la armadura de carne y el dardo de anclaje de barrera que potenciaba aún más la percepción, la sensación de percibir instantáneamente cada pensamiento que pasaba era increíble.
Un dardo de anclaje de barrera brotó de su antebrazo y, en ese momento, el mundo quedó claramente enfocado. Se arrancó un ojo, arrancó un fragmento de su alma y vertió energía maldita en su mano. Las tres se fusionaron. Carmesí, azul y negro, a partes iguales, alineados por una estructura específica. De ahí, se formó una densa masa gaseosa líquida de color púrpura oscuro. Sojun Minamoto estudió la sustancia con atención. La sentía demasiado ligera, demasiado inestable, como si fuera a desaparecer en cuanto la soltara. Necesitaba peso. Se dirigió a la forja y comenzó a clasificar los metales. El material debía ser el adecuado. No demasiado dominante, pero con las propiedades y el peso adecuados. Un globo ocular pesaba unos 7 gramos. Una porción de carne, otra de alma y 7 de energía maldita sumaban unos 21 gramos. El metal no podía contrarrestar esta mezcla y aún debía aportar ciertas cualidades. El plomo era muy absorbente. El cobre y el hierro se usaban a menudo en el mundo del jujutsu para alejar el mal o neutralizar toxinas. El sulfuro de mercurio, sin abrio, era excelente para conducir la energía maldita y se usaba comúnmente en inscripciones de talismanes. Sojun Minamoto mezcló los metales en la proporción correcta, los molió hasta convertirlos en polvo y los agregó a la mezcla de gas y líquido de color púrpura oscuro. Tras una breve espera, la mezcla empezó a solidificarse, formando una esfera del tamaño y la apariencia de un huevo. Su color cambió. Primero dorado tenue, luego se intensificó gradualmente. Usando cinabrio, Sojun Minamoto grabó una barrera ligada al alma en la superficie de la esfera, la misma técnica utilizada para sostener el alma de Tengen. Las líneas carmesí parpadearon débilmente y luego desaparecieron bajo el tono dorado. La esfera empezó a latir suavemente, como un latido. Su superficie se alisó hasta convertirse en un orbe perfecto y sin fisuras. La soltó. La esfera flotó en el aire, aún bajo su perfecto control. Al retraer el dardo de anclaje de barrera, la esfera se inclinó, vaciló, luego se estabilizó y volvió a flotar hacia arriba. Funcionó. Sojun Minamoto salió de la forja e invocó la cabeza de mosca, introduciendo la esfera en su núcleo reflejado. Mediante su percepción, siguió la esfera mientras descendía, asentándose tras el ombligo de Fliers. Como una semilla que echa raíces, brotaron gruesas venas rojas que se extendieron rápidamente, anclándose en su lugar. Pronto, líneas rojo sangre emergieron en la superficie de Fliers, con ambos pares de alas veteadas de carmesí. Un tenue resplandor rojo brillaba con cada respiración, aumentando y disminuyendo. Sojun Minamoto retrajo tentativamente el cabello adherido a la cabeza de Fliers. Su cuerpo no mostraba signos de colapso. Flotaba con firmeza, con las alas ligeramente temblorosas. Hizo como si agarrara el aire y luego comenzó a girar alrededor de Sojun Minamoto con movimientos suaves y fluidos. Todo bajo el control directo de Sojun Minamoto. Finalmente libres del lazo del cabello, ahora estaban conectados puramente a través del pensamiento. Al ejecutar la técnica perfeccionada, la cabeza de mosca se transformó ligeramente de nuevo. La estructura de sus alas se ajustó, pasando de un gris pálido a un blanco puro. Con un cuerpo impecable y una dignidad inconfundible, ahora poseía un aura casi divina. Dentro del dominio mental de Sojun Minamoto, también apareció la imagen de Fliers. Ahora, eran verdaderamente uno y el mismo. Sojun Minamoto soltó el control y Flier instantáneamente volvió a su forma tonta y arrogante habitual. Él se echó a reír. Trágate este elixir dorado y tu destino me pertenecerá a mí, no a los cielos. Lo llamaremos núcleo dorado. Encajaba a la perfección con sus antiguas creencias. Como era de esperar, su técnica era la más potente. Domina un camino, y todos los demás te seguirán. Mientras encuentres el enfoque correcto, nada es imposible. Al igual que con la técnica original de manipulación de marionetas, una vez necesitó cabello como cuerdas, pero ahora, esa limitación había desaparecido. Si las personas están hechas de células, entonces Sojun Minamoto ahora estaba compuesto por él mismo y la cabeza de mosca. La cabeza de mosca era como una extremidad separada, una mano, una pierna, que existía fuera del cuerpo, pero seguía siendo parte de él. Al mirar la cabeza de mosca, Sojun Minamoto estaba complacido. Primera fase de la teoría de construcción del núcleo dorado. Completa. Capítulo 54. Vuela más lejos, le indicó Sojun Minamoto a cabeza de mosca. BZZBZZBZZ. El espíritu maldito ladeó la cabeza, revoloteando alrededor de Sojun. En su superficie lisa y especular, se percibían débiles atisbos de confusión, junto con una alegría innegable que apenas podía disimular. ¿Hasta dónde? Dio otra vuelta. Sojun soltó una risita. Una semana más.
Si para entonces sigues sin poder hablar, no vuelvas a dirigirte a mí. Desde que tomó el control directo de Cabeza de Mosca, podía comunicarse a través de él sin problemas. Lo que implicaba que la criatura también podía hacerlo. Simplemente era perezosa. Si Sojun no le daba un empujón de vez en cuando, no se movía. Cabeza de Mosca agitó sus alas en completo silencio. Esa era una de las ventajas de su renovación estructural, aerodinámica y elegante. Dos pares de alas funcionaban en perfecta sincronía, con suavidad y eficiencia. Volar, zumbido, lejos, zumbido. Su superficie especular vibró, emitiendo un sonido. Una frase sencilla, de apenas 3 palabras, pero que sonaba como un enjambre de moscas zumbando en el oído. En ese instante, a Sojun Minamoto le surgió una idea. Todos los seres vivos tenían algún valor, excepto las moscas. Absolutamente repulsivas. El espíritu maldito se estremeció bajo su mirada y salió disparado a toda prisa. Los ojos de Sojun lo siguieron, observando cómo se alejaba, acercándose finalmente al horizonte, pero sin perderlo de vista. Desvió su atención hacia Cabeza de Mosca, contemplando el otro lado del cielo reflejado en su espejo. El espíritu seguía acelerando, aún no había alcanzado su límite. De repente, se detuvo en seco. Una advertencia primordial surgió. Si continuaba, moriría. Esa advertencia llegó a Sojun al mismo tiempo. Comprendió. Había alcanzado el límite exterior de su conexión mental. Entonces, Sojun tomó el control personalmente. Cabeza de Mosca flotaba en el aire. Una suave brisa lo envolvía, como niños juguetones a su lado. En ese instante, era el dueño de los cielos. Una sensación de liberación lo invadió, como un pez deslizándose hacia el océano, un pájaro elevándose hacia el cielo abierto, finalmente libre de toda atadura. Su mente se aclaró y hasta la frustración persistente se disipó. Los altos mandos, ¿qué importancia tenían? Que influyeran en su estado de ánimo era ridículo. Sojun ya no lo pensaba 2 veces sobre esas personas, ni sobre esas cosas. Cabeza de Mosca miraba a lo lejos. La línea donde el mar se unía al cielo se reflejaba en su superficie, el destello infinito de luz inundaba su visión, un instante después, volvió a mirar. Su cuerpo original ya no era visible, pero él sabía. Su verdadero ser seguía observando desde lejos. A lo lejos, en un rincón tranquilo de los dormitorios de la preparatoria Jujutsu, Sojun Minamoto estaba sentado solo en el sofá. Soltó una risita. Cabeza de Mosca parpadeó rápidamente varias veces y su figura se materializó a su lado. La sonrisa de Sojun se profundizó. Le dijo al espíritu maldito: ve. Ve y devora a los de tu especie. BZZBZZBZZ. El espíritu se agitó salvajemente, sus extremidades se movían. No me mezclen con esos cabezas de mosca. Sojun lo ignoró y levantó un dedo. El espíritu maldito de repente pareció engreído. Ya entiendo. Faltan 6 días. Hoy es solo el primer día. No, he cambiado de opinión. Te queda un día. BZZ. HMM. En realidad, no necesitaban palabras para comunicarse. Un solo pensamiento bastaba para transmitirlo todo. Pero Sojun Minamoto insistió en que aprendiera a hablar, que se acostumbrara a expresarse. Cabeza de Mosca no era particularmente inteligente, y el habla era una buena forma de estimular su mente. En este punto, Cabeza de Mosca se había entregado por completo. Su cabello era a la vez su fuente de vida y su grillete. Tragar un núcleo dorado marcó el comienzo de tomar las riendas de su propio destino. Eso fue porque Sojun normalmente no lo controlaba. Como ahora, simplemente lo dejaba hacer lo que quisiera. Devorar a otros de su especie para fortalecerse. El instinto de búsqueda de poder era común a todos los seres vivos, y esto no entraba en conflicto con la voluntad de Cabeza de Mosca. Sojun también estaba probando los límites de su conexión mental, y los resultados fueron más que satisfactorios. Si le añadiera una armadura de carne y hueso, sería casi perfecto. En cuanto a la seguridad, mientras asumiera el control directamente, Cabeza de Mosca seguía siendo más que capaz en combate. Al menos, escapar no sería un problema. Sojun permitió que Cabeza de Mosca actuara libremente. Luego, regresó a la sala de forja. Iba a aislarse para forjar más núcleos dorados. Aún le faltaban 5. Para cabeza de langosta, cabeza de calavera, cabeza de saco de papel, cabeza de cubo de 5 ojos y Chochino Bake. Tenía pensado dárselo de comer a Chochino Bake. Al igual que cabeza de mosca, no se le había borrado la conciencia. Como espíritu, poseía características únicas, lo que lo convertía en un sujeto de prueba aún mejor para la compatibilidad con el núcleo dorado. Lo que Sojun necesitaba no era un núcleo dorado de uso limitado, sino una verdadera panacea.
Gradualmente, refinaría y simplificaría las condiciones necesarias para crearlo. La temperatura de la sala de la forja volvió a subir. Cerca de las llamas rojizas, el aire ya empezaba a ondularse y distorsionarse. Sojun eligió un globo ocular como ingrediente principal. Los demás ingredientes eran prácticamente iguales, molidos hasta convertirlos en polvo dorado y mezclados. Todo el proceso fue casual, como si fuera un artesano experimentado. Solo necesitaba concentrarse en una cosa: la resonancia energética maldita, o lo que se llama sincronización. Con un control perfecto, incluso eso parecía sencillo. Pronto, un núcleo dorado se formó dentro de las llamas y cayó directamente en la boca de una calabaza, hundiéndose hasta el fondo de su vientre. Sojun trasladó parte de su conciencia a su mente. Tras un breve instante, apareció una calabaza oscura. La llamó y voló hacia su palma. Con un solo pensamiento, su color cambió de rojo a verde pálido. En el mundo real, la calabaza en la sala de forja reflejó el cambio, pasando de carmesí a verde pálido. El núcleo dorado era perfecto para los licores. Sojun repitió el proceso y forjó 4 núcleos dorados más, alimentándolos a cabeza de langosta, cabeza de calavera y cabeza de saco de papel. A todas esas maldiciones se les había borrado la voluntad. Sus cabezas se conservaron solo para preservar sus técnicas. Tras consumir los núcleos dorados, ninguna se manifestó en el reino mental. En cambio, patrones abstractos correspondientes aparecieron en la superficie de algunas estrellas en el cielo. Esto cumplió con creces las expectativas de Sojun. De hecho, coincidió perfectamente con sus predicciones. Luego fue el turno de cabeza de cubo de 5 ojos, los restos físicos de Tengen, y ahí es donde las cosas salieron mal. Carecía de alma. Su energía maldita estaba incompleta. Lo peor de todo era que su técnica estaba solo a medias intacta y chocaba con la técnica innata de Sojun. El núcleo dorado casi explotó en su interior. La asimilación se produjo cuando Tengen aún estaba completo. Debido a una rara combinación de factores, su evolución única en 500 años, el efecto armonizador de las barreras y la pura casualidad, apenas había alcanzado un frágil equilibrio con la técnica innata de Sojun. Ahora bien, la más mínima fuerza externa podría romper ese equilibrio y desencadenar una reacción violenta. Sojun intentó ajustar la composición del núcleo dorado, pero nada funcionó. Estaba claro que necesitaba otra solución. Convirtió la carne de Tengen en una serie de patrones de líneas y la selló. Sojun salió de la sala de la forja. Chochinobake flotaba sobre su hombro izquierdo, mientras 3 figuras humanoides lo seguían. Su físico era impecable, su porte elegante, pero sus cabezas eran otra historia. Una langosta, una calavera y una caja de papel cuadrada. Sojun sonrió y aplaudió, señalando a cada uno. «Hola mis hermanos y hermanas». Las figuras se movían con una gracia sobrecogedora, cada una emitiendo una risa distinta. Sus expresiones eran indescifrables. Era imposible adivinar qué sentían. Sojun frunció el ceño levemente y, en respuesta, todos comenzaron a aplaudir. El Chochinobake en su hombro se estremeció levemente, aparentemente en señal de asentimiento. Sojun golpeó suavemente la calabaza. Aparte de ella y de la cabeza de mosca que aún estaba afuera, todo lo demás era el resultado de una sola mente gestionando 3 tareas a la vez. Él solo se estaba divirtiendo. Capítulo 55. Ja. Sojun Minamoto se echó a reír, fuerte y despreocupadamente, como un niño de 100 kilos. El fracaso del cabeza de cubo de 5 ojos no le había quitado el ánimo. De hecho, lo había dejado sintiéndose renovado. Sin deseos, por lo tanto, inquebrantable. Y ahora mismo, lo era inquebrantablemente. En medio de las risas, se oyeron 3 ruidos extraños, raros e inquietantes. Cuando Masamichi Yaga empujó la puerta y vio la escena en el ático, se detuvo antes de entrar. Echó un vistazo al extraño escenario y luego apartó la mirada rápidamente. Ya estaba acostumbrado. Se giró hacia Sojun Minamoto y fue directo al grano. «Los superiores quieren hablar contigo». «Claro», sonrió Sojun Minamoto, revelando una ordenada hilera de afilados dientes blancos. Técnicamente, Masamichi Yaga también era uno de los altos mandos, pero por muy poco. Algunas tareas eran demasiado importantes para asignárselas a personal de bajo nivel, pero no lo suficiente para los altos mandos. Eso dejaba a gente como él, atrapada en un punto intermedio, a menudo haciendo recados. «Yaga-sensei, ¿cuándo te convertiste en el número 1 de Jujutsu-Hai?» Sojun Minamoto lo miró divertido. Había pasado un mes y los superiores finalmente se quedaron sin paciencia. De todos modos no tenía pensado seguir alargando las cosas, así que siguió a Masamichi Yaga hasta lo profundo de Jujutsu-Hai.
Yaga sintió que el chico se estaba volviendo cada vez más indiferente, así que, mientras tanto, le dio algunas sutiles advertencias para que se comportara cuando llegara el momento. Sojun Minamoto simplemente asintió. Pronto llegaron frente a un templo estilo pagoda. Era el único edificio de la zona, solitario y misteriosamente silencioso. Sojun Minamoto se detuvo en la entrada, observando el edificio y luego entró. Entraron en una habitación grande y vacía, con un diseño inspirado en la estética tradicional japonesa. Suelos y paredes de madera, y varios candelabros de hierro en las paredes, con llamas parpadeantes que proyectaban una luz tenue por todas partes. Unas mamparas shoji dividían la habitación en espacios separados, formando un semicírculo alrededor de la entrada, un diseño intencionado para crear presión. Notó que las sombras se balanceaban detrás del shoji mientras la luz de las velas bailaba. Masamichi Yaga fue enviado y, antes de irse, le lanzó una mirada a Sojun. El mensaje era claro. Ten paciencia. Sojun Minamoto, posees la técnica de controlar la carne, posiblemente incluso el alma, dijo una voz tranquila y anciana, que sonaba casi como un abuelo charlando con un pariente más joven. ¿Quién hubiera pensado que la familia Minamoto llegaría a esto, y aún así surgió alguien como tú? ¿Pero por qué siempre te has negado a venir a Jujutsu-Hai? El tono era difícil de interpretar. Ser invitado a la preparatoria Jujutsu era algo que la mayoría aceptaría con gusto. 15 años, una edad rebelde. Estos mocosos son los más difíciles de tratar, intervino otra voz vieja, aguda y áspera, como una piedra arrastrándose sobre un cristal. Y también arruinaste el incidente de la nave de plasma estelar. Pusiste en peligro todo el mundo del Jujutsu solo para protegerlo, un comportamiento infantil clásico, impulsado por la emoción, nos causó todo tipo de problemas. Sí, lleva así más de 1000 años. Aún es demasiado joven. No entiende que la estabilidad lo es todo. Es demasiado impulsivo. Ni siquiera sabe cómo aprovechar una oportunidad. Se sumaron más voces, cada una con sus propias críticas. Lo que todas tenían en común era la edad, una presencia decadente y una clara intención de poner a Sojun Minamoto en su lugar desde el principio. Entonces, detrás de esos shoji había todos viejos. Sojun Minamoto estaba en el centro, rodeado de pantallas shoji, escuchando su charla. Esperaba una negociación directa. Tú ofreces condiciones, yo contraataco. Tanto si funcionaba como si no, eso sería todo. Pero en cambio, estaban perdiendo el tiempo con estas tonterías. Finalmente, habló. Poner tus esperanzas en un niño, ¿es así como actúan ustedes, los viejos? Él los cortó. Tú. Se oyó un golpe seco sobre la mesa. Indignante. Si Tengen pierde el control, la nación entera podría caer. Tronó una voz potente pero envejecida, claramente profundamente ofendida. Si realmente llegara a eso, lo detendría. Y de hecho, resolví el problema de la evolución de Tengen, respondió Sojun Minamoto con calma y sin prisas. No lo olvides, la barrera Tengen es un asunto serio. ¿Qué te da la confianza para actuar solo? Si no hubieras tenido éxito, la ejecución habría estado justificada, advirtió una voz. Pero aunque hayas evitado la muerte, el castigo sigue vigente. Incluso te dimos una oportunidad, te dijimos que ayudaras a los heridos en el departamento médico, y te negaste. Nosotros. Está bien, no nos alteremos tanto. Sentémonos todos y hablemos las cosas, intervino una voz más conciliadora, intentando hacerse el bueno. Sojun Minamoto los observó con frialdad. El shoji bien podría haber sido transparente. Los veía a todos con claridad. No arremetió contra él como un animal provocado. Sus palabras ya no lo perturbaban. Eran como hormigas al borde del camino. Pican una vez y creen haber hecho algo, sin darse cuenta de que la gente ni siquiera lo siente. Piénsalo bien. No pedimos mucho. Las reglas existen por algo. Nadie puede actuar por capricho. Todos trabajamos por el bien del mundo del Jujutsu, intentó persuadirlo la voz de nuevo. Un hombre mayor, de unos 60 o 70 años, salió de detrás de un biombo y se acercó a él. Extendió la mano para darle una palmadita en el hombro a Sojun Minamoto, pero se dio cuenta de que era demasiado bajo. Su expresión se ensombreció al instante. Ir al departamento médico no te hará daño. Es una oportunidad para contribuir al mundo del Jujutsu. Todos ganan. Tu asistente, esa tal Mishima, Shiko algo, es cercana a ti, ¿verdad? Ha estado solicitando ser hechicera de recompensas. Podemos acelerar su solicitud, sin problema. Sabes que no cumple con los requisitos. Piénsalo bien. Los jóvenes no deberían ser tan testarudos. Sojun Minamoto entrecerró los ojos. Así que eso era lo que pasaba.
Con razón Shiko Mishima no pudo ocultar su sonrisa al mencionar el traslado. Luego ascendió, pero se quedó como supervisora de apoyo, diciendo que no era el momento adecuado, esa mujer. Con su fuerza de semigrado 1, ¿no cumplía los requisitos? ¿Qué clase de estándar era ese? Ella realmente estaba en una situación difícil en Jujutsu-Hai. El anciano intentó palmearle el brazo de nuevo. Al no obtener respuesta, levantó la vista y vio esa media sonrisa, media mueca de desprecio. Su rostro palideció al instante. Una mancha roja floreció en su palma antes de desaparecer bajo su piel marchita. El hombre se quedó paralizado. ¿Te atreves? Rugieron varias voces viejas detrás de las pantallas. No te preocupes, es malo para la salud. Las técnicas nuevas suelen ser inestables. No me culpes si no tenía las manos limpias, dijo Sojun Minamoto con indiferencia, sacudiéndose la manga como si se estuviera quitando algo sucio. Solo cuando la sintió limpia, continuó. Me has estado investigando, ¿verdad? A este movimiento lo llamo el árbol de huesos, dijo, mientras una brizna de rojo brotaba de su dedo. ¿Qué hace? Condensa una enorme cantidad de hueso en una semilla. Una vez plantada, esa semilla se convierte rápidamente en un árbol imponente. Justo cuando hablaba, el anciano dejó escapar un grito escalofriante. Gruesas raíces blancas brotaron de sus 7 orificios, ramas brotaron de su cuerpo y, en instantes, solo quedó un esqueleto marchito enredado en raíces. El árbol de huesos siguió creciendo, extendiéndose hacia arriba, desgarrando la pagoda. Un verdadero árbol gigante. Sojun Minamoto ya había salido y se reunió con Masamichi Yaga. Observaron cómo la pagoda se derrumbaba y unas cuantas figuras salían corriendo presas del pánico. ¡Qué vergüenza! Accidentalmente pisé una hormiga y la maté. Sintió una punzada de arrepentimiento, pero realmente, ¿qué sentido tenía hacerse el noble cuando estaba en juego su vida? Sojun Minamoto miraba al frente con ojos profundos e indescifrables. Donde antes se alzaba la pagoda, ahora solo un enorme árbol de hueso blanco se alzaba hacia el cielo. Incluso desde los rincones más alejados de la preparatoria Jujutsu, aún se podía ver su silueta ornamentada y reluciente. Capítulo 56. Las negociaciones terminaron con una nota amarga. Después de eso, los superiores de repente se callaron. La decisión de Sojun Minamoto de actuar no fue una decisión improvisada. De vuelta en la pagoda, ya había notado las divisiones internas. Era evidente que más de una facción estaba en juego. A eso se sumaba el sólido apoyo que lo respaldaba. Masamichi Yaga, candidato a director y uno de los altos mandos, y Satoru Gojo, líder del clan Gojo, una de las 3 familias principales, habían dejado clara su postura. Más importante aún, la propia fuerza de Sojun Minamoto no era algo que pudieran desafiar casualmente. Para forjar el hierro hay que ser fuerte. En el mundo del Jujutsu, el poder lo es todo. Los superiores se dieron cuenta, a regañadientes. No podían hacer mucho contra Sojun Minamoto. No porque fuera invencible, sino porque el precio de enfrentarse a él no valía la pena. Al final, se retractaron. Unos días después, llegó su carta de nombramiento. Las condiciones eran generosas. Junto con ella, llegó la notificación de la aprobación del traslado de Shiko Mishima. Esto fue lo que llamaríamos un ganar-ganar. Nunca entendió por qué los débiles debían gobernar a los fuertes. Una vez que llegas al poder, lo último que quieres es que la gente te acose, ladrando órdenes, actuando como si estuviera al mando. En el camino hacia la fuerza, ¿quién tiene tiempo para pequeñas interferencias? La única forma de lidiar con ello es asustarlos una vez, lo suficiente como para que duden la próxima vez, preguntándose si pueden permitirse las consecuencias de provocarte. Esto ahorra muchos problemas a largo plazo. Incluso consideró terminar el trabajo por completo. Cortarlas todas de golpe para que no siguieran arrastrándose. Pero al final, no tuvo el coraje de seguir pisoteando hormigas. Todos tenemos ataduras que nos frenan. Sin ellas, iríamos a la deriva como una cometa con la cuerda rota. Te dije que tuvieras paciencia, que no actuaras por impulso. Mírate, apenas me fui, hiciste un movimiento. Y uno muy grande, además. Me gustaría ver cómo planeas limpiar esto. Masamichi Yaga paseaba por la habitación, furioso y exasperado. Últimamente, atrapado entre los superiores y este tipo, se sentía como si hubiera envejecido décadas. Él mismo formaba parte de los altos mandos. Sabía qué clase de personas eran. Pero también conocía a Sojun Minamoto. El tipo hacía lo que le venía en gana, sin ninguna reverencia. Sí, eso era. No tenía ningún sentido de reverencia. Seguro que tarde o temprano le traería problemas. De repente, Yaga pensó en su Guru Geto.
Ese tipo era serio, disciplinado, siempre al pie de la letra. Ojalá estos dos pudieran fusionar sus personalidades. Suspiró para sí mismo. Llama a tus padres. Espetó Masamichi Yaga, frustrado. En cuanto las palabras salieron de su boca, se arrepintió. Llámalos tú mismo, respondió Sojun Minamoto sin preocuparse. Yaga se quedó sin palabras. Claro, todo aquello le resultaba demasiado familiar. Pensó en su hermana y sintió una punzada de compasión. Me he convertido oficialmente en un hechicero de recompensas. Se escuchó la voz de Shiko Mishima desde lejos. Su voz llegó antes que ella. Entró en la sala de estar con el rostro radiante de emoción. Dio varias vueltas alrededor de Sojun Minamoto y le dio un abrazo rápido, solo entonces notando que Masamichi Yaga estaba cerca. Lo saludó rápidamente. Sensei. Ella también llamaba a Yaga Sensei. Él asintió en respuesta. Shiko Mishima estaba realmente contenta, tanto que corrió a visitarla solo para compartir el momento. Todos en la sala sabían por qué su traslado había sido aprobado tan repentinamente. Sojun Minamoto sonrió y la felicitó. Yaga también sintió que un pequeño peso se levantaba de sus hombros. Los dos no dijeron nada más, y eso estuvo bien. Unos días después, Sojun Minamoto se unió oficialmente al departamento médico. Se puso una bata blanca impecable, la indumentaria habitual del personal médico. Unas gafas sencillas descansaban sobre el puente de su nariz, suavizando la intensidad aguda y aguileña de su mirada y realzando una presencia tranquila, serena y refinada. Cualquier paciente que lo viera por primera vez se sentiría instintivamente a gusto y más dispuesto a confiar en él. Llegó a la sede del Departamento Médico Superior de Jujutsu. El edificio tenía un aire claramente moderno. Paredes blancas, limpias y luminosas, y un ligero aroma a desinfectante en el aire. No era abrumador, solo lo suficiente como para hacerte sentir como si incluso el polvo interior se disipara silenciosamente. Estás aquí. Riko Amanai fue la primera en chocar con él, visiblemente encantada. Su maldito refinamiento energético había fallado últimamente, probablemente porque él no había estado cerca para cuidarla. Ese gran árbol blanco, corrió hacia él a pasos rápidos, señalando la exuberante copa a lo lejos. Enséñame, enséñame. Quiero aprender esa técnica. Ella tenía debilidad por todo lo bello y ornamentado. ¿Sabes por qué es blanco? Preguntó Sojun Minamoto. ¿Por qué? ¿De qué color son los huesos humanos? Preguntó de nuevo. Blanco, blanco. Empezó a comprenderlo. Sojun Minamoto se colocó detrás de ella, y su tono bajó a medida que su voz se hacía baja y firme. Comprime huesos, suficientes para apilarlos a una docena de pisos, en un solo punto, y dáselo a una persona. Su mirada se detuvo en la piel pálida de su nuca, con los finos pelos claramente visibles. Su rostro se hundió en la sombra al inclinarse, murmurándole suavemente al oído. Una vez ingerida, la semilla echa raíces y brota. Primero, atraviesa el estómago y los intestinos, luego llena la cavidad abdominal. Quiere seguir creciendo, pero le faltan nutrientes. Entonces, ¿qué sucede después? Sus raíces se hunden cada vez más, clavándose en cada grieta. Se anclan en el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones, los riñones, devorando carne, alma y maldición por igual. Cuando no queda nada, las ramas y el tronco perforan los restos de piel y tejido y entonces. Su mano rozó suavemente los finos pelos erizados de su nuca. Lentamente, la colocó frente a ella. Ella lo siguió con la mirada, fija en su puño que se desplegaba gradualmente en un gesto floreciente. Trago. La piel de su garganta se movió levemente. Casi podía sentir un dolor fantasma en sus órganos. Y entonces, ¡zas! Riko Amanai se giró rígidamente para mirarlo y vio a Sojun Minamoto mirándola fijamente, con los ojos muy abiertos y una expresión ilegible. ¡Guau! Y así, sin más, se rió, tienes un árbol gigantesco. Ja ja ja. Sojun Minamoto se echó a reír. Riko Amanai se quedó congelada, con los puños fuertemente apretados. ¿Ves? Tenerlo cerca realmente ayudó con el refinamiento de la energía maldita. ¿No dijiste que no querías trabajar en el departamento médico? Preguntó Shoko Yairi. Como estudiante de último año, su trabajo era guiar a los recién llegados. Al ver a Sojun Minamoto con bata blanca y gafas sin montura, con un aspecto completamente distinto al de antes, se sorprendió un poco. Después de todo, había causado un gran revuelo últimamente. Aún se podía ver el enorme árbol de hueso blanco. Pero vestido así, parecía completamente preparado. ¿Por qué no lo haría? Dijo con una sonrisa amable. Siempre me ha interesado salvar vidas.
Esa sonrisa le dio a Shoko Yairi una sensación de camaradería, como si fueran compañeros sanadores que compartían el mismo propósito. Probablemente no tendrá problemas para conectar con los pacientes, pensó. Sojun Minamoto no estaba especialmente interesado en tratar a hechiceros, pero técnicas. Esa era otra historia. El departamento médico no solo atendía a los heridos, sino que también se ocupaba de maldiciones pendientes de investigación. Espíritus malditos raros, de esos que rara vez se ven en la naturaleza, solían aparecer aquí primero. Se analizaban pieza por pieza y se documentaban minuciosamente. De esa manera, la próxima vez que surgiera algo similar, se podía abordar con rapidez y eficiencia. Ser médico no solo significaba curar hechiceros. Significaba curar al mundo de maldiciones. Sojun Minamoto llevaba mucho tiempo queriendo participar. ¿Dónde más se podría encontrar un lugar como este? Abundantes recursos, muchos sujetos de prueba, y sin ninguna contradicción entre curar a los heridos y estudiar maldiciones. Capítulo 57. Solo al entrar en un lugar como este se hizo evidente que los hechiceros de Jujutsu no se la pasaban muy bien. Claro que existían amenazas externas. Usuarios de maldiciones, espíritus malditos, e incluso humanos comunes a veces. Pero el verdadero peligro venía de dentro. Ningún hechicero de Jujutsu estaba completamente cuerdo. En el mejor de los casos, eran apenas un poco más racionales que los usuarios de maldiciones. Pero, aún así, un usuario de maldiciones solía estar a solo un mal pensamiento de distancia. Era un grupo de lunáticos en potencia, solo que aún no diagnosticados. Arriesgarse a morir era prácticamente una forma de vida. Una vez que comprendías plenamente cómo pensaban, probablemente significaba que ya estabas medio perdido. Shoko Yairi, sin embargo, era relativamente normal. Había visto suficiente muerte como para mantener la compostura. Algunos de los cadáveres que manipuló podrían haber sido de estudiantes de último año, de penúltimo año o de amigos. Quizás estaban charlando mientras almorzaban en la preparatoria Jujutsu el día anterior. Hoy, ella estaba cerrando las bolsas de sus cadáveres en una morgue helada, con sus rostros tan fríos como la habitación que los rodeaba. Lo único que pudo hacer fue mantener la calma, cerrar la bolsa, deslizarlas dentro del cajón y decir en voz baja: «Cuídate». Así era el día a día de Shoko Yairi. Guió a Sojun Minamoto por el departamento médico. El lugar tenía la distribución de un hospital moderno. Limpio, organizado, similar a una instalación del mundo exterior, salvo que estaba dividido en secciones para humanos y espíritus malditos. Le dio un rápido recorrido por los quirófanos, el equipo especializado, las morgues y las cámaras de sellado para espíritus malditos. En cuanto a los procedimientos de tratamiento, no había mucho que explicar. Satoru y su gurú ya le habían dicho que era más que capaz. Finalmente, lo llevó a su estación de trabajo designada y repasó los aspectos esenciales. En resumen, los casos médicos rutinarios eran atendidos por otros. Ambos, como únicos usuarios de la técnica maldita inversa, eran responsables de las lesiones graves. Se turnaban. Quien estuviera libre, se encargaba. Si ambos estaban ocupados, mala suerte para el paciente. Si la situación empeoraba, el paciente podría simplemente pasar a su siguiente vida, si es que la tenía. Ese era el estado actual del tratamiento de la técnica maldita inversa. Dicho esto, Shoko Yairi se marchó. Tenía la agenda apretada y solo había tenido tiempo para esta breve orientación. Pasaron algunos días y Sojun Minamoto ya se había adaptado más o menos al ritmo. Se centraba en tratar a los pacientes. Una vez que se ponía la máscara, era como una máquina. Tranquilo y sin emociones. Bisturí en la mano derecha, espada del alma en la izquierda. Doble velocidad de curación. Todos los hechiceros que lo habían experimentado le dieron excelentes críticas. Incluso los espíritus malditos muertos probablemente se sintieron satisfechos, dejando el mundo sin una pizca de dolor. Shoko Yairi vino a observar su primer procedimiento. No porque estuviera preocupada, sino porque pensó que valía la pena aprender un par de cosas observando. Por suerte no había muchos pacientes alrededor, así que se presentó. ¿El resultado? Un paciente recibió triple cobertura del personal médico. 2 de ellos eran usuarios de la técnica maldita inversa. Un nivel de tratamiento con el que la mayoría de la gente solo podría soñar. Este caso en particular no ponía en peligro la vida, pero era lo suficientemente inusual como para ser de interés para la investigación. El hechicero yacía temblando en la mesa de operaciones, intentando incorporarse mientras miraba a Sojun Minamoto con el rostro contraído por la preocupación. Doctor, estoy acabado». Sojun Minamoto lo presionó hacia abajo. Una ola de energía carmesí lo envolvió, dejándolo inmóvil.
Esto no era asimilación, sino un control refinado de la técnica maldita lapse. El cuerpo del paciente resistió instintivamente el carmesí, mientras Shohun Minamoto equilibraba cuidadosamente la energía, provocándole una parálisis temporal. La expresión de terror en el rostro del paciente permaneció inmóvil. Solo sus ojos temblaban levemente. Con otro pulso de energía maldita, incluso sus ojos dejaron de moverse. Yacía allí, con los ojos abiertos, completamente inmóvil, mirando a Shohun Minamoto. Equilibrio perfecto. Shohun Minamoto comenzó el procedimiento. Bajo la luz del techo, sus gafas sin montura reflejaban un destello intenso. Ajustó su postura a la perfección, dejando que el brillo ocultara sus ojos de estrella, para que nadie notara que algo andaba mal. A los médicos comunes se les aconsejaba no usar gafas durante las cirugías. Pero los hechiceros, especialmente aquellos que usaban la técnica de la maldición inversa, no tenían tales limitaciones. En su visión, Shohun Minamoto pudo ver tanto el alma como el cuerpo del paciente. Las heridas eran idénticas en ambos, prueba de que la lesión llevaba tiempo allí. La sincronización entre cuerpo y alma solo se produjo tras un período de latencia. Al comparar sus estados, pudo deducir no solo el tiempo transcurrido desde la lesión, sino también una gran cantidad de información útil. Por supuesto, suponiendo que no hubiera habido interferencia externa. Apretaba ambas hojas. Para quienes lo observaban, parecía que solo usaba el bisturí de la mano derecha. Pero sus movimientos no eran ocultos. Cualquiera con un poco de perspicacia podía notar el inusual movimiento de su mano izquierda. Sumado a su conocida capacidad para ver almas, era fácil adivinar que también estaba operando el alma. Cortó la carne y luego perforó delicadamente la capa exterior del alma. Una oleada de brillante energía maldita azul irrumpió, anulando directamente la maldición que se aferraba a la herida. La infección, similar a la necrosis, fue eliminada en instantes. A partir de ahí, el resto fue viento en popa. La polaridad positiva de su energía maldita se activó, desencadenando una rápida curación. Tanto el alma como la carne comenzaron a recuperarse bajo el resplandor azul. Cuando Shohun Minamoto finalmente retiró la energía carmesí, el paciente dejó escapar un jadeo que casi le hizo saltar de la mesa. Me dio un susto terrible. Pensé que estaba a punto de perder mi inocencia. Le lanzó una mirada a Shohun Minamoto, con los ojos llenos de confusión y griega. Algo más. O sea, no sería lo peor. ¿Qué pasa con ese rubor? Pareces una tetera hirviendo. Sáquenlo, gritó Shohun Minamoto, indicando al personal de enfermería que escoltaran al hechicero debilitado fuera de la sala de operaciones. Shoko Yairi miró la sangre salpicada en la mesa de operaciones, evidencia de cuánto había sangrado el paciente. Durante todo el procedimiento, lo que más sobresalió fueron los colores vibrantes y los movimientos fluidos, casi artísticos, de Shohun Minamoto. Se movía como un pintor elegante, con la mesa de operaciones como lienzo. Desde la mezcla de su paleta hasta la creación de una obra maestra vívida, incluso el lienzo final, salpicado de sangre, se sentía expresivo. Libre, sin restricciones. Esa fue la impresión de Shoko Yairi sobre la operación. Shohun Minamoto se quitó la máscara y saludó a Riko Amanai. Vamos. Limpia la mesa. Ese había sido su trabajo últimamente. Como recién llegada, no había escapatoria a estas tareas prácticas durante el entrenamiento. Riko Amanai hizo una mueca, visiblemente reticente, y a regañadientes se acercó a limpiar la mesa. Buen trabajo, dijo Shohun Minamoto, dándole una palmada en el hombro. Ella se estremeció. Él sonrió. ¿Todavía te da miedo un poco de sangre después de tanto tiempo? Parece que necesitas más tiempo en el campo. Kukuku. ¿A esto le llamas sanación? Prácticamente estás drenando a la gente. Riko Amanai le apartó la mano de un manotazo, molesta. La sensación que transmite una escena depende del estado de ánimo. Para Shoko Yairi, la sangre le daba un toque visual impactante. Para Riko Amanai, parecía una película de terror. Shohun Minamoto simplemente sonrió casualmente y regresó a la oficina. En los últimos días, había visto todo tipo de lesiones. Hechiceros que se inmolaban mientras probaban nuevas técnicas, se desgarraban músculos durante el entrenamiento de taijutsu o se apuñalaban accidentalmente durante la práctica. Irónicamente, los casos menos comunes eran lesiones causadas por espíritus malditos. La mayoría de esas víctimas ya estaban rígidas cuando las traían. No tenía mucho sentido tratarlas en esa etapa. Lo único que Shohun Minamoto podía hacer era maravillarse ante las extrañas formas en que la gente conseguía morir. Normalmente no se trataba de fuerza bruta. El sistema de misiones de Jujutsu High estaba diseñado con una escala de dificultad razonable.
Mientras te mantuvieras alerta, tu vida generalmente estaba a salvo. Pero nunca se puede predecir qué tipo de tonterías podrían hacer los hechiceros en medio de un exorcismo. Y la gran variedad de resultados. Siempre impresionante. Sojun Minamoto está encantado con el departamento médico. Cada operación agudizaba su dominio de las técnicas, profundizaba su comprensión de la anatomía humana, la estructura del alma, las propiedades de la energía maldita, los mecanismos de almacenamiento e incluso la biología de los raros espíritus malditos. Todo lo que quería estaba aquí. Gracias a su absurda eficiencia, Shoko Yairi había estado inusualmente inactiva últimamente. Incorporarlo al departamento fue realmente una genialidad. Encendió un cigarrillo y se inclinó hacia la ventana, exhalando lentamente una columna de humo al aire. Capítulo 58. Sojun Minamoto ya había tomado las medidas necesarias para la técnica de la inmortalidad de Tengen. Nunca había creído en los milagros. Este mundo era demasiado pequeño, tan reducido que cualquier cosa que estuviera un poco más allá de las expectativas de la gente se recibía con asombro y admiración, etiquetándose instantáneamente como un milagro. Pero algo tan mundano no merecía tal nombre. Sin embargo, Sojun Minamoto estaba dispuesto a calificar lo que estaba a punto de hacer como un milagro. Iba a fundir su propia existencia con la inmortalidad. Él crearía un milagro. Las condiciones estaban dadas. Tengen había conservado con éxito su rasgo de vida, su conciencia permanecía intacta, había eludido la evolución pasiva que ocurría cada 500 años y había superado las limitaciones del envejecimiento corporal, alcanzando así una larga vida. Entonces, ¿cuál había sido el costo? En un mundo como el del Jujutsu, construido enteramente sobre un equilibrio absoluto, casi inquebrantable, ¿cuál era el precio por obtener tantos beneficios? La técnica de la inmortalidad se había dividido en dos partes. La porción grabada en la carne ya había sido asimilada con éxito por Sojun Minamoto. Había obtenido una mejora significativa. Pero, ¿qué había pagado a cambio? Especialmente considerando que el mecanismo de equilibrio lo había atacado hacía mucho tiempo, el precio no podía ser bajo. Pero Sojun Minamoto, con su profunda experiencia en negociar con ese mismo equilibrio, decidió tragarse esa píldora recubierta de azúcar, y ya se estaba preparando para masticar el azúcar y devolver la píldora. La técnica de la inmortalidad, una vez asimilada, no era como sus otras técnicas, manipulación espacial, clonación, etc., que estaban completamente desarrolladas y bajo un control perfecto. La inmortalidad estaba incompleta y anidada bajo el control del control perfecto. Y el propio control perfecto había experimentado una transformación cuando Sojun Minamoto despertó. Ya no era lo mismo que la manipulación de carne y alma del clan Minamoto. Reencarnación. Como un ser de otro plano. Renacimiento. Una nueva existencia. Perfección. Con el desencadenante evolutivo de Tengen, que ocurre solo una vez cada 500 años, y la interferencia adicional del mecanismo de equilibrio. 5 coincidencias únicas e irrepetibles se habían acumulado una tras otra. Incluso Sojun Minamoto admitía que era algo digno de llamar milagro. Sabía que probablemente no podría replicarlo. Durante su reciente trabajo en la curación de maldiciones, había desarrollado una comprensión aún más profunda de cómo se estructuraban las técnicas. Ya fuera del alma o del cuerpo, todo se revelaba ante sus ojos. No pudo evitar maravillarse. Esta técnica de la inmortalidad poseía la falla precisa. No desencadenaría una evolución incontrolable y, lo más importante, estaba bajo la jurisdicción del control perfecto. Sojun Minamoto desmanteló los sellos malditos dejados por Cabeza de Cubo de 5 ojos, convirtiéndolos en esencia maldita pura. Conservó solo las huellas de la técnica en áreas como el lóbulo frontal. Con cuidado, modificó esas huellas para que coincidieran con su propio cerebro, guiándolas lentamente hacia la marca del control perfecto. El control perfecto era dominante. Tan pronto como percibió un rastro de esa nueva huella, se abalanzó sobre la técnica de la inmortalidad fragmentada, atrayéndola hacia su dominio y comenzando a consumirla y asimilarla gradualmente. La perfección estaba por encima de la propia inmortalidad. Buscaba absorber esa pizca de autoridad evolutiva. Al entrelazarse ambas huellas, las técnicas de Sojun Minamoto dejaron de funcionar correctamente temporalmente. Pero no le preocupaba. Crear milagros nunca era sencillo. Requería audacia y precisión. Y lo más importante, tenía la confianza para respaldarlo. Incluso sin sus técnicas, más de una década de entrenamiento en alma, cuerpo y energía maldita había convertido la mayoría de sus métodos en algo natural, grabado en su instinto y memoria muscular.
La armadura de carne estaba fuera de servicio, pero aún no había encontrado un segundo oponente digno que lo obligara a usarla. Pasaron unos días. La marca del control perfecto se había expandido, pero el proceso solo estaba a mitad de camino. Aún faltaba el plano del lado del alma. Asimilar una técnica de este calibre no era tan simple como asimilarla por completo. Requería calibración. Si alguna parte mostraba inestabilidad, Shogun Minamoto la eliminaba por completo. No tenía sentido sacrificarlo todo por una única ventaja. El lado del alma tendría que ser manejado de la misma manera, y requería una condición crucial adicional. Shogun Minamoto regresó a las tumbas de la estrella. Tomó el ascensor hasta los niveles subterráneos, recorrió el camino ceremonial y se detuvo ante las enormes puertas del salón principal. Les dio un empujón, pero, por supuesto, no se movieron. Familiarizado con el procedimiento, se colocó debajo del árbol sagrado, se rompió el dedo índice y lo giró ligeramente. El dedo cercenado se transformó en una espina de hueso blanco puro. La sangre se deslizó por su superficie, formando automáticamente patrones rúnicos del tamaño de un grano de arena. Una nueva espina estaba lista. Estaba a punto de clavarla en el suelo cuando... ¡Creak! Aquella enorme puerta de piedra, con un chirrido al rozar el suelo, se abrió lentamente. Tengen había abierto la puerta. ¿Qué quieres de mí? Tengen salió de las tumbas de la estrella. Shogun Minamoto arqueó una ceja. De alguna manera, el otro había conjurado un cuerpo falso, idéntico en apariencia al original, pero con múltiples barreras. Shogun no podía atravesar la carne con facilidad para vislumbrar el alma oculta tras ella. Pero eso no importaba. El vínculo entre el alma y el cuerpo aún no se había roto por completo. Convocó las brillantes espinas blancas y cortas con un pensamiento. Pronto, se fijó en el alma de Tengen y vio el fragmento de la técnica de la inmortalidad grabado en ella. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Los altos mandos han estado bastante activos últimamente. Tiempos difíciles para ti, ¿verdad? La seguridad de toda la nación depende de un hombre incontrolable, con razones tan intranquilos. ¿Ya se han puesto en contacto con la alianza Ainu Jujutsu? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Tengen. Había cortado lazos con los asuntos mundanos hacía mucho tiempo y había decidido retirarse por completo a las tumbas de la estrella. Últimamente, había estado tan ocupado que ni siquiera había tenido tiempo de ocuparse de la barrera. Si le dieran solo unos días más, ni siquiera Shogun podría forzar las puertas. Él estaría a salvo. En cuanto a los Ainu, claro que lo sabía. Pero no importaba. Shogun observó su estado de desapego y desinterés. ¿Realmente se sentía intocable? ¡Qué lástima! Un hombre con un tesoro atrae problemas. Una vez que alguien rompe esa coraza, podría arrepentirse. Si estás concentrado en tu trabajo y la gente aparece para molestarte, aunque no interfieran, ¿te deprime, no? Dijo Shogun. Tengen asintió instintivamente. Era evidente que lo habían molestado mucho en los últimos días. Entonces escuchó a Shogun continuar. ¿Por qué no trabajamos juntos? No ansiamos el poder ni queremos que nos ate. Pero las personas rara vez tienen el control total de sus vidas. Así que unamos fuerzas, solo por la libertad de perseguir nuestras propias metas y llevar las técnicas de barrera a un nivel aún mayor. ¿Qué te parece? Piénsalo bien. ¿Cómo planeas hacer eso? Tengen lo miró con un destello de interés en sus ojos. Primero, asegurar una posición absoluta dentro del mundo Jujutsu. Shogun solo pronunció unas palabras antes de marcharse. Su objetivo estaba cumplido. La técnica de la inmortalidad se había grabado con éxito en su alma. Tengen avanzaba a su propio ritmo, y Shogun lo sabía. Le daría tiempo. Una vez que Tengen lo comprendiera, acudiría a él. De regreso a su residencia, Shogun comenzó a trabajar en su propia alma. No fue fácil. Tuvo que eliminar el exceso y preservar la esencia para que Control Perfecto pudiera integrarse plenamente. También necesitaba sincronizarlo con su cuerpo físico. Una silueta de color azul profundo emergió de su forma. Su alma, idéntica en apariencia, con ojos brillantes como estrellas. Se encontraron cara a cara. Su cuerpo físico alzó una mano, y una espada surgió del aire. Comenzó a tallar la cabeza del alma. No había que ser demasiado cauteloso. Su alma era mucho más estable, sólida y vivaz que la mayoría. Si cometía un error, solo le dolería un poco. En el peor de los casos, podría gastar algo de energía maldita para arreglarlo. Como siempre, ser audaz y meticuloso le bastaba. Su alma tenía un amplio margen de error. Unos días después, su energía maldita se agotó. Incluso su cuerpo parecía ligeramente marchito por el desgaste.
Su recuperación diaria no dio abasto, así que empezó a consumir carne y sangre para compensarlo. Su alma, sin embargo, permaneció intacta. Lo que importaba era. La técnica de la inmortalidad se había integrado con éxito. Perfect Control seguía siendo perfecto y ahora había evolucionado. La técnica innata de Shogun Minamoto había alcanzado un nuevo nivel. Llamarla control perfecto ya no parecía acertado. Él lo llamaría ilimitado. Capítulo 59. La técnica de Tengen se llamaba inmortalidad, y la evolución era simplemente una forma de garantizar ese resultado. Lo que Shogun Minamoto tomó fue precisamente el aspecto de la evolución. Descartó la inmortalidad como si no tuviera valor. No era que buscara lo superficial mientras descuidaba lo esencial. Más bien, las posibilidades de prolongar la vida eran infinitas, y Shogun no tenía ningún interés en explorarlas. Pero cuando se trataba de fortalecerse, las opciones eran limitadas, sobre todo al alcanzar el límite de su energía maldita. Ahora que por fin había vislumbrado un método para superar esos límites, no había forma de que no lo intentara. Oportunidades como esta se presentaban solo por un instante. No había tiempo para una planificación meticulosa. Solo tenía que esforzarse y aprovecharla. Shogun actuó con decisión, asimilando y fusionándose con éxito con el cuerpo físico de Tengen. Lo que siguió fue una evolución muy distinta. Ya no podía considerarse una técnica para la inmortalidad. Era más precisamente una técnica para ganar fuerza. Esto marcó la diferencia fundamental en la filosofía entre él y Tengen. Las técnicas innatas siempre se alineaban con la verdadera naturaleza de una persona. Muy por debajo del Instituto Jujutsu, en las profundidades del subsuelo, Tengen sintió de repente que algo se desvanecía por completo. Un vacío resonó en su pecho. Caminó de un lado a otro dentro del templo, extendiendo su conciencia en todas direcciones, buscando algo extraño, pero no encontró nada. No le dio mucha importancia. Después de vivir tanto tiempo, se había vuelto un poco aburrido. Para él, el tiempo era lo más insignificante del mundo. Lo que valoraba era la estabilidad. Ahora impulsada por la voluntad de Shogun Minamoto, Evolution, impulsada por Perfect Control, se había vuelto extremadamente centrada y pura. Existió únicamente para romper límites. En ese momento, su energía maldita no tenía a dónde ir. Con sus reservas al límite, solo podía recurrir a soluciones temporales, como asimilar fuentes externas de energía maldita, para aliviar la presión. Pero ahora, finalmente estaba listo para romper activamente esos límites. Shogun estaba ansioso por comenzar. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo de madera, se sumergió en la sensación de la nueva técnica. Una silenciosa expectación lo invadió. El alcance de esta evolución perfecta era demasiado vasto como para dejarlo sin control. Él tenía que tener el control. Mientras exploraba cuidadosamente su energía maldita, la familiar sensación de hinchazón regresó. Desde que llegó a su límite, esa plenitud nunca desapareció del todo. Cada vez que refinaba energía maldita, solo cubría lo que usaba. Nunca se desbordaba. Como verter agua en una botella ya llena. El desbordamiento era inevitable. ¿Y si rompió la botella? ¿Se deshizo del concepto de botella por completo? Una idea vaga comenzó a tomar forma. Ve paso a paso. Precipitarse solo trae riesgos. Así que primero intentaría expandir la botella. Temprano a la mañana siguiente, Shogun Minamoto llegó al Hospital Superior de Jujutsu. Era hora de comenzar los preparativos para expandir sus límites. El departamento médico era un auténtico paraíso. No solo ofrecía una enorme cantidad de datos y muestras, sino que también era un tesoro de maldiciones extrañas y fascinantes. No hacía falta edulcorarlo. Este lugar era mi hogar. Shogun entró en la oficina justo cuando Shoko Yairi llegaba. Su expresión era inexpresiva. Las 8 de la mañana eran un día desastroso para todos. Ella se relajó visiblemente cuando lo vio. Mañana. Shoko tenía una sonrisa curiosa en los labios. Su voz transmitía una alegría que no había estado allí hacía un segundo. ¿Estaba ella realmente tan feliz? Shogun no lo entendió. Cuando trabajas con un colega que no solo es competente sino también colaborador, sin ninguna rivalidad entre ustedes, es natural querer tener más gente así a tu alrededor. Eso fue exactamente lo que sintió Shoko Yairi. Los métodos de tratamiento de Shogun Minamoto eran innegablemente hábiles y visualmente bastante elegantes, pero si prestabas mucha atención durante un procedimiento, te dabas cuenta de que en la práctica, sus técnicas eran bastante toscas. Sí, describirlo como rudo es exactamente así.
Cada vez que abría el abdomen, el pecho o el cráneo de una persona herida, casi diseccionándolos directamente en la cama, sus ojos se quedaban vidriosos y se perdían en el vacío. Probablemente les estaba diseccionando el alma, por duro que fuera, sus tratamientos eran increíblemente rápidos y efectivos. Los movimientos rápidos y precisos, junto con la escena sangrienta, resultaban extrañamente satisfactorios de observar. La mayoría de la gente nunca podría hacer lo que él hacía. Navegar a través de la carne palpitante para localizar con precisión la fuente de la enfermedad, eliminarla y luego volver a armar el desastre sangriento como un rompecabezas, incluso cuando faltaban algunas extremidades. Lo difícil fue volver a juntarlos. Fue un desafío tanto de técnica como de fortaleza mental. Más importante aún, Sojun Minamoto parecía entender la medicina incluso mejor que ella. Shoko Yairi recordó las noches en las que se quedó despierta estudiando para aprobar el examen de licencia médica, y cómo los demás se maravillaron cuando dominó fácilmente la técnica maldita inversa. Luego miró a Sojun Minamoto y, por primera vez, sintió realmente lo injusto que podía ser el mundo. Shoko Yairi encendió un cigarrillo en silencio. Esto fue realmente, simplemente genial. Apenas pudo contener una sonrisa más grande que una maldición. Para Sojun Minamoto, este tipo de trabajo era casi sin esfuerzo. Gracias a la técnica maldita inversa, sin importar la herida, un simple toque la curaba. ¿Y si no se curaba? La enviaban al almacén subterráneo. Reensambló un cuerpo recién operado, y al cubrirlo de un tono azul, los labios del paciente, previamente inerte, se crisparon ante el estímulo. Sus párpados comenzaron a parpadear, y pronto despertó. Sojun Minamoto les dio unas palmaditas suaves. Operación exitosa. Mientras el paciente le agradecía, los acompañó fuera del quirófano y saludó a Riko Amanai con la mano. Riko Amanai se mostró visiblemente reticente, pero aún así se acercó con el ceño fruncido y limpió la mesa quirúrgica manchada de sangre. No lo hagas tan sangriento cada vez, murmuró. A Sojun Minamoto no le importó. Al verla trabajar con tanta soltura, sonrió satisfecho. La niña había crecido. Un escalofrío recorrió la espalda de Riko Amanai. Al girarse y ver su sonrisa, sintió una oleada de incomodidad. De regreso a su oficina, Sojun Minamoto escribió diferencias individuales en su computadora portátil. Conocía bien su propio cuerpo, pero al analizar el cuerpo humano a mayor escala, las variaciones eran enormes. Cuanta más gente había, más diferencias surgían. Algunos tenían lenguas flexibles, otros podían mover las orejas y algunos podían mover los ojos hacia los lados. El mundo del Jujutsu también tenía sus peculiaridades. Las fuentes de energía maldita de algunos hechiceros estaban cerca del ombligo, mientras que las de otros estaban más cerca del corazón. Los primeros tenían reflejos de energía maldita más rápidos. Los segundos, un control más preciso. Cada uno tenía sus puntos fuertes. Sojun Minamoto tomaba nota de cada descubrimiento. El camino hacia la evolución estaba oculto en estos detalles. Tras tratar a muchos hechiceros ese día, había recopilado aún más datos. Últimamente, se había centrado en rastrear la ubicación de sus fuentes de energía maldita. Para entonces, las nuevas variantes aparecían cada vez con menos frecuencia. Eso es suficiente por ahora. Cualquier hallazgo futuro podría añadirse más adelante. No hay necesidad de perder tiempo esperando. Empezó a optimizar su propia fuente de energía maldita. ¿Dónde colocarla? ¿El ombligo, el corazón o el cerebro? Sonrió con suficiencia. No era una pregunta de opción múltiple. Las quería todas. El verdadero desafío era separar la fuente de energía maldita. Una vez separada, ¿se convertiría en varios recipientes pequeños y llenos? ¿O en unos pocos grandes, medio llenos? Sojun Minamoto aún no lo sabía. Pero valía la pena intentarlo. Empezó a buscar una forma de separarlos. Con control perfecto, técnicamente podría hacerlo, pero el mecanismo de equilibrio no lo permitiría. TSH. Tenía un presentimiento. Si intentaba separarlos directamente, la reacción los destrozaría por completo. Aún así, eso no lo detendría. Poseía varias fuentes externas de energía maldita. Al introducirlas en su cuerpo, confiaba en que la adaptabilidad de la evolución las ayudaría a fusionarse con el tiempo. Era solo cuestión de tiempo. Era como una terapia de desensibilización. Las personas alérgicas a algo podían superarlo mediante la exposición constante. Los resultados variaban, por supuesto, y no era una práctica recomendada. Pero a Sojun Minamoto no le importó. Para eso se creó precisamente la autoridad de la evolución. Sin dudarlo, se puso a controlar las fuentes externas.
excluyendo la cabeza de mosca y el chochinobake, con la carne de Tengen ya desaparecida, solo quedaban la cabeza de langosta, la cabeza de calavera y la cabeza de saco de papel, justo lo suficiente para corresponder al ombligo, el corazón y el cerebro. Su fuente de energía maldita original, ubicada en la costura del pecho, no necesitaba ser movida. Al cambiar de posición, surgió una fuerte sensación extraña. Aunque formaban parte de él, no eran del todo homólogas. Bajo una percepción sensorial perfecta, la disonancia era marcada, como un hueso clavado en la garganta. Una a una, alineó las fuentes. Debía mantener un estado de refinación de la energía maldita, canalizando la energía recién producida hacia estas fuentes externas, dejándolas evolucionar y adaptarse hasta que se fusionaran por completo. Por lo que podía intuir, este proceso tardaría otros 7 días. Sojun Minamoto sintió cierta incomodidad, pero aún era manejable. Era como formar un núcleo, e incluso tuvo tiempo de pensar en la metáfora. Pronto, cuando el núcleo estuviera completo, los límites de la energía maldita se romperían y él ascendería a un nuevo nivel. ¿Grado especial? Ja. Sojun Minamoto no pudo contener su alegría. Capítulo 59. La técnica de Tengen se llamaba inmortalidad, y la evolución era simplemente una forma de garantizar ese resultado. Lo que Sojun Minamoto tomó fue precisamente el aspecto de la evolución. Descartó la inmortalidad como si no tuviera valor. No era que buscara lo superficial mientras descuidaba lo esencial. Más bien, las posibilidades de prolongar la vida eran infinitas, y Sojun no tenía ningún interés en explorarlas. Pero cuando se trataba de fortalecerse, las opciones eran limitadas, sobre todo al alcanzar el límite de su energía maldita. Ahora que por fin había vislumbrado un método para superar esos límites, no había forma de que no lo intentara. Oportunidades como esta se presentaban solo por un instante. No había tiempo para una planificación meticulosa. Solo tenía que esforzarse y aprovecharla. Sojun actuó con decisión, asimilando y fusionándose con éxito con el cuerpo físico de Tengen. Lo que siguió fue una evolución muy distinta. Ya no podía considerarse una técnica para la inmortalidad. Era más precisamente una técnica para ganar fuerza. Esto marcó la diferencia fundamental en la filosofía entre él y Tengen. Las técnicas innatas siempre se alineaban con la verdadera naturaleza de una persona. Muy por debajo del Instituto Jujutsu, en las profundidades del subsuelo, Tengen sintió de repente que algo se desvanecía por completo. Un vacío resonó en su pecho. Caminó de un lado a otro dentro del templo, extendiendo su conciencia en todas direcciones, buscando algo extraño, pero no encontró nada. No le dio mucha importancia. Después de vivir tanto tiempo, se había vuelto un poco aburrido. Para él, el tiempo era lo más insignificante del mundo. Lo que valoraba era la estabilidad. Ahora impulsada por la voluntad de Sojun Minamoto, Evolution, impulsada por Perfect Control, se había vuelto extremadamente centrada y pura. Existió únicamente para romper límites. En ese momento, su energía maldita no tenía a dónde ir. Con sus reservas al límite, solo podía recurrir a soluciones temporales, como asimilar fuentes externas de energía maldita, para aliviar la presión. Pero ahora, finalmente estaba listo para romper activamente esos límites. Sojun estaba ansioso por comenzar. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo de madera, se sumergió en la sensación de la nueva técnica. Una silenciosa expectación lo invadió. El alcance de esta evolución perfecta era demasiado vasto como para dejarlo sin control. Él tenía que tener el control. Mientras exploraba cuidadosamente su energía maldita, la familiar sensación de hinchazón regresó. Desde que llegó a su límite, esa plenitud nunca desapareció del todo. Cada vez que refinaba energía maldita, solo cubría lo que usaba. Nunca se desbordaba. Como verter agua en una botella ya llena. El desbordamiento era inevitable. ¿Y si rompió la botella? ¿Se deshizo del concepto de botella por completo? Una idea vaga comenzó a tomar forma. Ve paso a paso. Precipitarse solo trae riesgos. Así que primero intentaría expandir la botella. Temprano a la mañana siguiente, Sojun Minamoto llegó al Hospital Superior de Jujutsu. Era hora de comenzar los preparativos para expandir sus límites. El departamento médico era un auténtico paraíso. No solo ofrecía una enorme cantidad de datos y muestras, sino que también era un tesoro de maldiciones extrañas y fascinantes. No hacía falta edulcorarlo. Este lugar era mi hogar. Sojun entró en la oficina justo cuando Shoko Yairi llegaba. Su expresión era inexpresiva. Las 8 de la mañana eran un día desastroso para todos. Ella se relajó visiblemente cuando lo vio. Mañana. Shoko tenía una sonrisa curiosa en los labios.
Su voz transmitía una alegría que no había estado allí hacía un segundo. ¿Estaba ella realmente tan feliz? Sohun no lo entendió. Cuando trabajas con un colega que no solo es competente sino también colaborador, sin ninguna rivalidad entre ustedes, es natural querer tener más gente así a tu alrededor. Eso fue exactamente lo que sintió Shoko Yairi. Los métodos de tratamiento de Sohun Minamoto eran innegablemente hábiles y visualmente bastante elegantes, pero si prestabas mucha atención durante un procedimiento, te dabas cuenta de que en la práctica, sus técnicas eran bastante toscas. Sí, describirlo como rudo es exactamente así. Cada vez que abría el abdomen, el pecho o el cráneo de una persona herida, casi diseccionándolos directamente en la cama, sus ojos se quedaban vidriosos y se perdían en el vacío. Probablemente les estaba diseccionando el alma, por duro que fuera, sus tratamientos eran increíblemente rápidos y efectivos. Los movimientos rápidos y precisos, junto con la escena sangrienta, resultaban extrañamente satisfactorios de observar. La mayoría de la gente nunca podría hacer lo que él hacía. Navegar a través de la carne palpitante para localizar con precisión la fuente de la enfermedad, eliminarla y luego volver a armar el desastre sangriento como un rompecabezas, incluso cuando faltaban algunas extremidades. Lo difícil fue volver a juntarlos. Fue un desafío tanto de técnica como de fortaleza mental. Más importante aún, Sohun Minamoto parecía entender la medicina incluso mejor que ella. Shoko Yairi recordó las noches en las que se quedó despierta estudiando para aprobar el examen de licencia médica, y cómo los demás se maravillaron cuando dominó fácilmente la técnica maldita inversa. Luego miró a Sohun Minamoto y, por primera vez, sintió realmente lo injusto que podía ser el mundo. Shoko Yairi encendió un cigarrillo en silencio. Esto fue realmente, simplemente genial. Apenas pudo contener una sonrisa más grande que una maldición. Para Sohun Minamoto, este tipo de trabajo era casi sin esfuerzo. Gracias a la técnica maldita inversa, sin importar la herida, un simple toque la curaba. ¿Y si no se curaba? La enviaban al almacén subterráneo. Reensambló un cuerpo recién operado, y al cubrirlo de un tono azul, los labios del paciente, previamente inerte, se crisparon ante el estímulo. Sus párpados comenzaron a parpadear, y pronto despertó. Sohun Minamoto les dio unas palmaditas suaves. Operación exitosa. Mientras el paciente le agradecía, los acompañó fuera del quirófano y saludó a Riko Amanai con la mano. Riko Amanai se mostró visiblemente reticente, pero aún así se acercó con el ceño fruncido y limpió la mesa quirúrgica manchada de sangre. No lo hagas tan sangriento cada vez, murmuró. A Sohun Minamoto no le importó. Al verla trabajar con tanta soltura, sonrió satisfecho. La niña había crecido. Un escalofrío recorrió la espalda de Riko Amanai. Al girarse y ver su sonrisa, sintió una oleada de incomodidad. De regreso a su oficina, Sohun Minamoto escribió diferencias individuales en su computadora portátil. Conocía bien su propio cuerpo, pero al analizar el cuerpo humano a mayor escala, las variaciones eran enormes. Cuanta más gente había, más diferencias surgían. Algunos tenían lenguas flexibles, otros podían mover las orejas y algunos podían mover los ojos hacia los lados. El mundo del Jujutsu también tenía sus peculiaridades. Las fuentes de energía maldita de algunos hechiceros estaban cerca del ombligo, mientras que las de otros estaban más cerca del corazón. Los primeros tenían reflejos de energía maldita más rápidos. Los segundos, un control más preciso. Cada uno tenía sus puntos fuertes. Sohun Minamoto tomaba nota de cada descubrimiento. El camino hacia la evolución estaba oculto en estos detalles. Tras tratar a muchos hechiceros ese día, había recopilado aún más datos. Últimamente, se había centrado en rastrear la ubicación de sus fuentes de energía maldita. Para entonces, las nuevas variantes aparecían cada vez con menos frecuencia. Eso es suficiente por ahora. Cualquier hallazgo futuro podría añadirse más adelante. No hay necesidad de perder tiempo esperando. Empezó a optimizar su propia fuente de energía maldita. ¿Dónde colocarla? ¿El ombligo, el corazón o el cerebro? Sonrió con suficiencia. No era una pregunta de opción múltiple. Las quería todas. El verdadero desafío era separar la fuente de energía maldita. Una vez separada, ¿se convertiría en varios recipientes pequeños y llenos? ¿O en unos pocos grandes, medio llenos? Sohun Minamoto aún no lo sabía. Pero valía la pena intentarlo. Empezó a buscar una forma de separarlos. Con control perfecto, técnicamente podría hacerlo, pero el mecanismo de equilibrio no lo permitiría. TSH. Tenía un presentimiento. Si intentaba separarlos directamente, la reacción los destrozaría por completo. Aún así, eso no lo detendría.
Poseía varias fuentes externas de energía maldita. Al introducirlas en su cuerpo, confiaba en que la adaptabilidad de la evolución las ayudaría a fusionarse con el tiempo. Era solo cuestión de tiempo. Era como una terapia de desensibilización. Las personas alérgicas a algo podían superarlo mediante la exposición constante. Los resultados variaban, por supuesto, y no era una práctica recomendada. Pero a Shogun Minamoto no le importó. Para eso se creó precisamente la autoridad de la evolución. Sin dudarlo, se puso a controlar las fuentes externas. Excluyendo la cabeza de mosca y el Chochinobake, con la carne de Tengen ya desaparecida, solo quedaban la cabeza de langosta, la cabeza de calavera y la cabeza de saco de papel, justo lo suficiente para corresponder al ombligo, el corazón y el cerebro. Su fuente de energía maldita original, ubicada en la costura del pecho, no necesitaba ser movida. Al cambiar de posición, surgió una fuerte sensación extraña. Aunque formaban parte de él, no eran del todo homólogas. Bajo una percepción sensorial perfecta, la disonancia era marcada, como un hueso clavado en la garganta. Una a una, alineó las fuentes. Debía mantener un estado de refinación de la energía maldita, canalizando la energía recién producida hacia estas fuentes externas, dejándolas evolucionar y adaptarse hasta que se fusionaran por completo. Por lo que podía intuir, este proceso tardaría otros 7 días. Shogun Minamoto sintió cierta incomodidad, pero aún era manejable. Era como formar un núcleo, e incluso tuvo tiempo de pensar en la metáfora. Pronto, cuando el núcleo estuviera completo, los límites de la energía maldita se romperían y él ascendería a un nuevo nivel. ¿Grado especial? Ja. Shogun Minamoto no pudo contener su alegría. Capítulo 60. Medio mes después, llegó una noticia de Tengen. Shogun Minamoto estaba entrenando en su residencia cuando percibió un leve temblor en la barrera. Un instante después, un mensaje apareció en su mente. Estas barreras eran los ojos y oídos de Tengen, y Shogun Minamoto ya había preparado contramedidas. Había incorporado una barrera antivigilancia. Como resultado, el mensaje que recibió fue vago y confuso. La idea general. Venid tumbas de la estrella. Tengen había tomado una decisión y quería reunirse en las tumbas de la estrella. Shogun Minamoto ordenó brevemente y se dirigió a la sala principal a paso tranquilo. Enseguida, notó cambios sutiles en la barrera. Un vistazo rápido le reveló todo lo que necesitaba saber. Estos ajustes estaban diseñados específicamente para mantenerlo fuera. Entrar no sería tan fácil como la última vez. Estás aquí, dijo Tengen, saliendo. Desde su evolución, no había permitido que nadie más entrara a las tumbas de la estrella. La cautela en su postura era inconfundible, especialmente hacia Shogun Minamoto. A Shogun Minamoto no le importaba en absoluto. De hecho, prefería interacciones como esta. Directas, sin rodeos. Si tenías un problema con alguien, lo decías. Si lo odiabas, bien. Eso no significaba que no pudieras cooperar. Con expresión casual, miró a su alrededor y se encogió de hombros. ¿No me llamaste aquí? Un saludo siempre venía primero. Facilitaba las cosas. Esa era la sabiduría milenaria de Tengen. Dio un paso adelante y se detuvo a una distancia cuidadosamente medida junto a Shogun Minamoto. Sobre esa colaboración que discutimos antes, ¿cómo quieres llevarla a cabo exactamente? Sencillo. Normalmente, no nos metemos en los asuntos del otro. Tú te ocupas de lo tuyo, yo de lo mío. Pero si los de arriba empiezan a atacarnos, formamos una alianza y nos protegemos mutuamente. Shogun Minamoto agregó. No hay necesidad de exagerar. Basta con proteger nuestros derechos básicos. Tengen frunció el ceño y pensó un momento. La idea de la no interferencia mutua era profundamente tentadora. Ya sentía cierta inclinación por la cooperación. Últimamente, se había cansado de los asuntos externos y solo quería que lo dejaran en paz en su pequeño dominio. Con los altos mandos creando problemas constantemente, ya había tenido suficiente. Él tomó una decisión. Estoy de acuerdo. ¿Y qué tal si te dejo encargarte del mantenimiento de todas las barreras fuera de las tumbas de la estrella? Añadió Tengen, ya sea como una solicitud o como un beneficio. Puedes actuar como si no te importara, pero ganar control sobre esas barreras te dará mucha más influencia en Jujutsu-Hai. Ahora fue el turno de Shogun Minamoto de sopesar los pros y los contras. Fuera de las tumbas de la estrella, es decir, las áreas más allá del árbol divino, las barreras que conectan las 10 grandes barreras y el salón principal de las tumbas de la estrella. ¿Qué contenía? Abarcaba el sistema de defensa de la preparatoria Jujutsu, la red de alerta, la verificación de identidad, la protección de las bóvedas prohibidas y varias barreras secundarias.
En otras palabras, no se ofrecía ninguna de las secciones críticas o de alto nivel. ¿Y las partes que requerían interacción constante con los superiores? Tampoco se consideraron. Sus intenciones eran tan obvias. Aún así, Shogun Minamoto decidió no negarse. Se trataba de una maniobra política deliberada. Como dijo Tengen, controlar esa sección aumentaría drásticamente su influencia en la preparatoria de Jujutsu. Tenía sus propios planes. Asociarse con la facción de Masamichi Yaga para apoderarse del puesto de director lo antes posible. La facción estudiantil de Masamichi Yaga ya empezaba a cobrar impulso, mientras que los altos mandos empezaban a parecer desconectados y fragmentados. En pocos años, a medida que más y más graduados de la preparatoria Jujutsu llegaban al mundo, ya no se sabría con certeza a quién respondería la escuela, si a los tres clanes tradicionales o a Masamichi Yaga. Incluso si Masamichi Yaga no tuviera tales ambiciones, Shogun Minamoto podría impulsarlo a la cima. Si los adultos no actuaban, ¿deberían los jóvenes encargarse de ello? Tenía grandes esperanzas en Masamichi Yaga. Pues bien, aquí vamos a tener una relación fluida. Shogun Minamoto extendió su mano. Tengen lo miró sin mostrar intención de temblar y respondió fríamente. Igualmente. ¡Qué grosero! Shogun Minamoto retiró su mano. Como expertos en barreras, ambos comprendían claramente cómo se dividían los límites. Con tan solo unas palabras, resolvieron el asunto de la jurisdicción de las barreras. Tras abandonar las tumbas de la estrella, Shogun Minamoto se dirigió directamente al árbol de hueso. Extendió la mano y tocó suavemente una rama. La sangre brotó de la punta de su dedo, manchando la corteza. Esto no fue asimilación, solo despertar. El árbol de hueso ya era uno con él por naturaleza. Tomó el núcleo dorado y lo presionó contra el tronco. Unas marcas rojo sangre se extendieron, pulsando unos instantes antes de desaparecer. En su lugar quedó un ojo dorado, que parpadeó 2 veces antes de cerrarse herméticamente, formando una marca vertical con forma de hendidura. Para la gente de la preparatoria Jujutsu, el árbol de hueso solo parecía una técnica en acción. No se daban cuenta de que también podía servir como ancla. El ancla de Shogun Minamoto. Una cuña introducida en la barrera de Jujutsu Hai. Después de llegar a un acuerdo con Tengen, este último entregó voluntariamente el control de la barrera del alto Jujutsu y se concentró por completo en estabilizar las tumbas de la estrella y las conexiones entre el árbol divino y las 10 grandes barreras. Shogun Minamoto no tuvo objeción. Usando el árbol de hueso como núcleo, desmantelaría lentamente el antiguo sistema y construiría una nueva barrera capa por capa sobre sus cimientos. Un lado retrocedió, el otro intervino. La transición fue fluida. Tenían que actuar con rapidez, antes de que los altos mandos tuvieran tiempo de reaccionar. Todo debía estar listo para entonces. La formación de la nueva barrera fue silenciosa, sutil y completamente indetectable. Shogun Minamoto contempló el refinado árbol de hueso que tenía ante sí. Su superficie, similar al jade, era lisa y fría, y a través de su capa exterior, podía ver tenues vetas rojas y verdes. La copa se extendía orgullosa hacia el cielo, desafiante y desenfrenada, como si retara al árbol divino a una competición de altura. Por supuesto que aún era joven. La barrera invisible irradiaba hacia afuera desde la copa del árbol, extendiéndose hasta el suelo, abarcando incluso las tumbas de la estrella. Con forma de esfera, reemplazó por completo la antigua barrera, cubriendo todo Jujutsu Hai. Se hizo. ¿Qué es exactamente lo que están intentando hacer? Los superiores se dieron cuenta demasiado tarde. Para cuando reaccionaron, Shogun Minamoto ya estaba de vuelta en el departamento médico, atendiendo a pacientes y siguiendo con su rutina habitual. Solo entonces enviaron a alguien a citarlo a una reunión. La ubicación era otra estructura similar a una torre. La original ya había sido superada por el árbol de hueso, que desde entonces se había convertido en el núcleo de la barrera y era casi imposible de desplazar. No tenéis sentido del orden. Un anciano iracundo golpeó la mesa y rugió. Tengen, esta vez sí que te has excedido. Te confiamos una responsabilidad crucial, te dimos nuestra confianza, ¿y esto es lo que haces? ¿Crees que la barrera es tu propiedad? Dejársela a un extraño. Shogun Minamoto entró justo a tiempo para oír a los ancianos reprendiendo a Tengen. El avatar de barrera de Tengen permanecía sentado a un lado, tranquilo e indiferente. En el momento en que Shogun Minamoto entró, la habitación quedó en silencio. Bajo la mirada penetrante de los ancianos, se acercó y se sentó junto a Tengen. No tenía intención de hablar. Que Tengen se encargara del intercambio verbal.
Él haría el trabajo pesado cuando la situación se pusiera física. En este grupo, parecía que cuanto mayor eras, mayor era tu estatus, excepto Tengen, a quien no le interesaban esas cosas. El mayor de ellos levantó lentamente la cabeza y miró a Sojun Minamoto. Su voz era ronca y tenue. Si tienes alguna demanda, podemos discutirla. Era tan anciano que casi le faltaban los dientes y el habla se le filtraba por las encías. Sojun Minamoto apoyó la barbilla en la mano, observando la habitación con indiferencia, calculando en silencio cuánta fuerza se necesitaría para romper las defensas. Tras el último incidente, estos ancianos habían tomado precauciones, y ahora tenían varias contramedidas ocultas por toda la habitación. Su tono cauteloso enfureció a los otros ancianos, pero ninguno se atrevió a hablar primero. Aún así, la voz del anciano permaneció firme. Todos trabajamos por el bien del mundo del Jujutsu. Si hay un problema con la barrera, todos somos responsables, y no podemos explicárselo a los superiores. Pero como Tengen confía en ti, no lo cuestionaremos más. Solo esperamos que asumas esta responsabilidad. Hizo una pausa por un momento y luego agregó. Al final, el mundo del Jujutsu les pertenece a ustedes, las generaciones más jóvenes. Los demás estaban a punto de hablar cuando el anciano golpeó ligeramente el suelo con su bastón. La sala volvió a quedar en silencio. Continuó. Informa los detalles de la nueva barrera después, asegúrate de que las llaves de la bóveda prohibida estén sincronizadas y te dejaré el mantenimiento a ti. Con eso, marcó la pauta. El resto de los preparativos se hicieron rápidamente. Algunos aún parecían querer objetar, pero nadie se atrevió a expresar abiertamente su desacuerdo. Sojun Minamoto se enderezó y miró al anciano. Si su actitud era genuina o solo para presumir, a Sojun Minamoto no le importaba. No era un rebelde que buscara derrocar el sistema, pero eso no significaba que dejaría que nadie lo pisoteara sin responder. Él simplemente quería no verse afectado y centrarse en sus propios objetivos. Como la postura del hombre era razonable, Sojun Minamoto no tenía motivos para dificultar las cosas. Se puso de pie, le hizo un gesto cortés con la cabeza al hombre y se fue. No esperaba que las cosas salieran tan bien.